Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Aquí los tertulianos tienen ganas de hablar, no pasa nada, porque hoy ya les digo que vamos a hablar y mucho de asuntos muy interesantes. Nos vamos a centrar en España. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque estamos a vueltas con el escupitajo, centrados en el escupitajo, lo hubo, no lo hubo, más allá de la indignidad política que supone, más allá del análisis entre líneas que se tiene que hacer, que acaba de hacer Julio Ariza y que probablemente después profundicemos en él, desde luego está abriendo los telediarios, solo se habla de eso. También en la normalización del insulto en el Congreso, que si fascistas, que si sinvergüenzas, canallas, imbéciles, idiotas, todo esto se está profiriendo estos días en la Cámara Baja. Un presidente del Gobierno, también solo se habla de que para hacer 188 kilómetros a Valladolid ha tenido que coger un helicóptero de la Moncloa al aeropuerto, ha tenido que utilizar 2 aviones, el suyo y otro para escoltarle, hace viajar, por cierto, a su coche oficial desde Madrid, y todo para evitar, no sé, ser visto, suponemos, y no tener que sufrir el abucheo de la gente al ir en coche o al ir en AVE. Y mientras tanto, ¿quién gobierna nuestro país mientras se habla de todo esto? ¿Quién habla de lo importante? Por ejemplo, ¿saben ustedes que se ha aprobado una ley que es como un gran hermano, se lo comentaba antes, para los partidos políticos? Van a poder recabar información de todos nosotros, sin permiso, para analizarnos, estudiarnos y así que los partidos hagan sus campañas electorales. Nos jugamos muchísimo en la votación del Brexit de este domingo ante el futuro de Gibraltar. La pésima diplomacia socialista ha hecho que se pueda firmar el acuerdo sin que se mencione el Brexit y no se hable de la soberanía del Peñón ni de los atropellos que se producen a los trabajadores. En Valencia, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que se ha aprobado la ley LGTBI más radical del mundo, me atrevería a decir, que con el pretexto del respeto a este colectivo impone unas multas y unas sanciones aberrantes, sin lugar a dudas, a todo aquel que discrepe. Otorga además la financiación con dinero público, la impone para todo tipo de tratamiento para menores. Y el Partido Popular se abstiene. ¿Quién está dando la batalla de las ideas entonces en Valencia? Por no hablar de Galicia, que el PP ha aprobado una ley que va a perseguir, atención, a los colegios privados o concertados que obliguen a las niñas a vestir falda como parte del uniforme escolar. Es decir, el PP se vuelve a posicionar a favor de una ideología que ataca sin lugar a duda a la libertad de los padres de educar a sus hijos como les dé la gana, como dice la Constitución. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Va a legislar Feijóo para que los chicos puedan llevar libremente también falda? Y en la economía, nadie habla de la economía a día de hoy. Hoy la Unión Europea nos ha dado un toque, un tirón de orejas brutal. Dice que como no haya presupuestos, el déficit de nuestro país se va a desbocar. Y ojo al contexto, del que tampoco nadie habla. El déficit y el paro, los más altos de nuestro entorno, del Atlántico, digamos. La deuda pública y la privada, preocupante. La deuda exterior, muy preocupante. De las pensiones, mejor ni hablemos. Tenemos que volver a vaciar la hucha para pagar la paga de diciembre. Y nadie se lo comenta. Las incertidumbres, por cierto, en Italia, por la política de la Unión Europea, ya está haciendo que los mercados se tambaleen. El petróleo ya no es tan barato. China está constipada. Alemania floja. Los tipos de interés a punto de subir. Es decir, se acaba lo que se llamaba el viento de cola para nuestra economía y nadie habla de ello. Sigamos hablando del impresentable de Rufián, que seguro que con eso nos va a ir muchísimo mejor. Bueno, les recuerdo quién está esta noche en El Gato. Fernando Paz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estupendamente. ¿Qué tal Tiempos Modernos? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Hoy con un invitado de lujo, ¿no? Hoy con un invitado de lujo al que pronto vas a saludar, efectivamente. De hecho, me has comentado que ha sido de los mejores Tiempos Modernos que has hecho hasta la fecha, ¿no? Por el invitado, digo. Efectivamente, sin duda ninguna. Además, un personaje, aparte del invitado, un personaje el que hemos tratado, que es un personaje muy interesante. ¿Quién era? Cánovas del Castillo. Hombre. Cánovas del Castillo, la época histórica que vivió tiene algunos aspectos bastante semejantes a la que estamos viendo ahora. No sé si vamos a acabar lo mismo. Y si acabamos lo mismo, no sé quién sería Cánovas, que también sería otra pregunta interesante. Eso también. Está sobrevalorado la figura de Cánovas en su juicio, ¿no? No. Cánovas es un personaje clave en la historia de España del último siglo, del último 125 años, y es el gran político del siglo XIX, sin ninguna duda. Bueno, alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, que nos honra con su presencia, vuelve nuevamente al Gato al Agua. Alcalde, buenas noches. Placer, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, por cierto, alcalde, que nos ha traído a todos los miembros de la mesa, que eso está muy bien, un presente, un regalo, fíjense, este fantástico... ¿Cómo a todos? ¿Eso es para todos? No, que a todos nos ha traído una bolsa, creo, a Julio 2, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues es el plus. El plus de la presidencia. No, lo digo porque Julio es de buen comer, digo, por eso. No los tomaría así. Bueno, cuéntanos, alcalde, la garbancera madrileña, auténtico garbanzo madrileño, calidad extra.
Bueno, pues esto es una asociación que hemos conformado 14 municipios para recuperar un cultivo autóctono. Nos hemos puesto de acuerdo 14 alcaldes, cada uno de su ideología, que ya es un logro, y 18 agricultores. Y bueno, pues la verdad es que ¿qué voy a decir? Es un producto maravilloso. Hay que saber cocinar el garbanzo, ¿eh? Correcto. Y luego degustarlo, que también Eso también es verdad. su mérito. ¿Pero le ha entrado usted un ataque de envidia por el tema de nuestros espárragos navarros que trajimos el otro día? Es que sigo puntualmente cada una de las... Es que claro. ¿Qué tal los espárragos? ¿Cómo fue? Porque dimos el número de teléfono de la... Sí, eso es lo que lamenta el portador de ese número que dimos. Lo están lamentando, ¿no? Sí, y a las 12:10 de la noche empezó a recibir llamadas telefónicas en Lodosa. Y, en fin, estaba el hombre, me pidió, por favor, que si somos tan amables, que demos el teléfono de oficina y que estará encantado de... Es verdad que dimos su teléfono móvil, qué barbaridad. Saludos a todo aquel que quiera. Ha sido muchísima gente de toda España. Qué bien. Pero me contó Jesús que llamó una señora de Sevilla para quejarse amargamente que no habíamos abierto la lata y habíamos enseñado el contenido, cosa que no ocurre con estos garbanzos. Tiene una ventana al espectador. Una ventana al mundo y se pueden ver perfectamente. ¿No ha traído otra lata para ver cómo es el tamaño? Hemos quedado que el día que venga Javier Ortega, Sí. él va a traer el vídeo de cómo abren la lata. En uno de es esos verdad, en viajes esta que caravana hacen. que está haciendo... Y entonces la gente podrá comprobar el tamaño de los espárragos. Bueno, qué bien. Guillermo Hortázar, buenas noches. Muy buenas de nuevo. noches. ¿Qué nos trae usted? ¿Nos trae algo? De comer no. No, vale. Traigo mi presencia y mi simpatía. No es poco. Que eso es importante, que eso es importante. Gracias por estar con A nosotros. Alejo no le pregunte usted si trae algo, ¿vale? No. Pregúntele qué se va a llevar. Ya empezamos con los estereotipos regionales. ¿Es una fama mal ganada o merecidamente? No, Pregunto, ¿eh? No, porque Julio le conoce bien a usted, ya sabe. Esto es un prejuicio. Ah, es un Un prejuicio. prejuicio. Injustificado. Pero bueno. Bueno, que Recuerdo gracias. perfectamente cuando Alejo abrió su cartera en el año 97, creo que fue, para pagar algo. Hiciste una foto. Bueno, y a ver, ya que estamos, venga, un par de avisos. Por cierto, el lunes, Club de Amigos. ¿Es el lunes, Bea? Ahora me lo confirma. Sí. El lunes, Pilar de Arístegui va a estar en el Club de Amigos para presentar esta fantástica novela, Laberinto de Intrigas, sobre Ana de Austria. Y un repaso a esta trayectoria de infanta de España, reina de Francia y madre, como saben, del rey Sol. Eso va a ser Laberinto de Intrigas el próximo lunes con la autora de este libro a las 6:30 de la tarde en el Club de Amigos. Así que no se lo pierdan y ya saben que pueden reservar su plaza. Y también, Julio, veo que nos traes producto con la banderita de España. Bueno, pero de eso hablaremos más adelante, porque tampoco quiero competir ahora con los garbanzos de Brunete. Ah, vale, bueno, Luego bien. ya les quiero hacer un obsequio. Un quiero mensaje a la ¿A quién? vez solo. Ah, vale, sí, bien, bien. ¿Sabes Gracias, lo que le gracias. enseñaban en la escuela de periodismo? Solo un mensaje a la vez. Alejo, ¿te quieres sentar aquí? Porque yo encantado, ¿eh? Si quieres, yo te dejo aquí y nos cambiamos el sitio, no tengo ningún problema. No, pero No, como estoy esta convencido noche que lo harías como muy esta bien. noche va de graciosos, pues a ese juego jugamos todos. Bueno, venga, Paula, dinos qué más tenemos del Club de Amigos en este mes de diciembre que estamos a punto de comenzar. Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Ya está finalizando noviembre, un mes repleto de actividades en el Club de Amigos de Intereconomía. Para la última semana tenemos las siguientes. Lunes 26, a las 6:30 de la tarde, Pilar de Arístegui presenta su último libro, Laberinto de Intrigas, junto a Eduardo García Serrano. Martes 27, a las 6 de la tarde, Rad Saran nos hablará del yihadismo islámico, la nueva amenaza totalitaria mundial. El miércoles 28, a las 6 de la tarde, Cristina Seguí viene por primera vez al Club de Amigos acompañada por Eduardo García Serrano. Nos hablará de un tema que conocen muy bien, la alianza separatista contra España. Para finalizar la semana y el mes, el jueves 29, a las 6 de la tarde, estará con nosotros Luis López Cózar para hablarnos de los fundamentos cristianos del orden social, político y económico. Temas que la izquierda nunca querrá que conozcas. Y os doy un pequeño adelanto del mes de diciembre. Contaremos con Fernando Paz y José Antonio Fustes. Si quieres saber más o apuntarte a cualquiera de nuestras actividades, llama al teléfono de siempre, al 91-616-2464 o escríbenos a club@intereconomia.eu. ¡Te esperamos!
Pasan 13 minutos de las 10 de la noche. Si les parece, vamos a comenzar hablando de las cloacas del Estado. ¿Por qué? Porque hoy se han producido dos noticias, yo creo que son relevantes. En primer lugar, hemos conocido nuevos audios de la conversación entre Villarejo y López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, cuando esta era secretaria general de la formación del Partido Popular. ¿Qué es lo que le revela López del Hierro a Villarejo? Bueno, los tres pactos que en su día, cuando estalló la operación Gürtel, Bárcenas ya estaba en la diana, pues los tres pactos de salida, digamos, las opciones de salida que le dio, o de colaboración, llámenlo como, o de zancadilla incluso, que le ofreció el Partido Popular al extesorero. Ahora lo verán y lo escucharán. Pero también hoy hemos conocido que el Congreso ha llamado a declarar en esa comisión que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular al chofer de Bárcenas, a Jorge Fernández Díaz y también al propio López del Hierro, para averiguar e indagar todo de lo que les acabo de hablar y también la famosa Operación Kitchen, es decir, la utilización de fondos reservados, dinero público, para sobornar al chofer de Bárcenas y que éste sustrajera documentos al extesorero del Partido Popular que tuvieran o que tenían información sensible sobre la financiación del partido y sobre políticos concretos de la formación que la que entonces presidía Mariano Rajoy. Vamos a verlo. La información sigue llegando a cuentagotas. Bárcenas comienza a estar en el punto de mira mediático y el Partido Popular de Mariano Rajoy ya idea un plan para evitar que el partido salga mal parado. Le hacen 3 ofertas al extesorero Luis Bárcenas. La primera y la más benévola: dimisión, seguir como senador y que el Partido Popular asumiese los costes del abogado. Sigue siendo senador, sigue haciendo y el partido te sigue pagando el abogado. Pero los populares insistían, le ofrecían un segundo pacto: cesarle como tesorero y no pagarle el abogado. Quitarte los poderes, cesarte y no pagarte el abogado. Que ceses de tesorero, que te vayas al grupo mixto. Y atención, porque aún había una tercera oferta sobre la mesa, tal vez con las peores condiciones para Bárcenas. Le pedían el cese, la expulsión del Partido Popular y además mandarle al grupo mixto del Senado. El senador ya sabes que no, y además te cerramos el expediente y te echamos del partido. 3 partes, tú eliges el que quieras. Y pese a que muchos pensaran que esta historia no podía llegar tan lejos, aún quedan algunos capítulos de lo que muchos llaman las cloacas del Estado. Y es que ahora los populares parece que deban hacer un hueco en sus agendas porque antes de que acabe el año, algunas de las caras más conocidas del Partido Popular de Mariano Rajoy han sido llamados a declarar. El motivo: la Operación Kitchen, una etapa en la que el Ministerio del Interior en el Gobierno, al mando de Jorge Fernández Díaz, pretendió hacerse con los papeles de Bárcenas mediante pagos a su chofer, Sergio Ríos. Unos documentos sensiblemente comprometedores para dirigentes del PP en aquel momento, como Javier Arenas, Soraya Sáez de Santa María, María Dolores de Cospedal o el propio Mariano Rajoy. Y esa fecha no queda tan lejos, porque la comisión de investigación ha acordado citar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al actual portavoz del Senado en el PP, Ignacio Cosidó, el próximo 11 de diciembre. Tan solo una semana después, el martes 18 de diciembre, tendrá que declarar el chofer de Bárcenas, quien supuestamente habría facilitado el robo de la documentación que comprometía a los dirigentes populares. 2 horas más tarde, ese mismo martes, también la comisión ha acordado llamar al empresario Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal. Él es a quien señalan como donante del Partido Popular en estos papeles de Bárcenas. Bueno, sobre las grabaciones, nuestro deber es intentar poner un poco más de luz al respecto de lo que hoy hemos conocido. Para ello tenemos en conexión con Joaquín Vidal, es director del portal que ha colgado estos audios, moncloa.com. Joaquín, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿en qué momento concreto se produjeron estos audios? Bárcenas ya estaba en el punto de mira mediático, solo se ha hablado de la operación Gürtel. ¿Qué detalles nos puedes dar del contexto de esos audios entre Villarejo y López del Hierro? Bueno, en aquellos momentos Bárcenas se había convertido en el apestado del Partido Popular y a la vez en el peor enemigo de Dolores de Cospedal. Bueno, el apestado, aunque tenía ciertos apoyos dentro del partido como Javier Arenas. Bueno, la instrucción estaba en marcha, se estaba pidiendo el suplicatorio al Senado para poder investigar
porque Bárcenas era senador, para poder investigar los posibles ingresos ilícitos que tuviera. Y bueno, en ese momento de conmoción había Dolores de Cospedal está buscando una salida en el partido airosa, y para ello es para lo que pide información a Villarejo, porque quiere saber qué hay de verdad para saber qué decisión tomar con el que era tesorero del partido. Esos 3 pactos que el PP ofrece a Bárcenas para desbloquear, digamos, su salida o su continuidad, ¿quién se los ofrece después de consultar con Villarejo? ¿Quién era, digamos, el interlocutor entre el PP y Bárcenas? El interlocutor era Dolores de Cospedal, ¿no? Era quien lo hacía, y por lo que sabemos, por lo que se dice en este mismo fragmento de conversación con López del Hierro, Mariano Rajoy estaba de acuerdo con los pactos que se le habían ofrecido, con esas 3 posibilidades de más, como decís vosotros, más benévola a la más hiriente y la más sangrante para Bárcenas. Finalmente ocurrió la primera opción, ¿no, Joaquín? Bárcenas siguió como senador, dimitió como tesorero y el partido le pagó el abogado, aunque la historia no acabó nada bien, pero es la primera de las opciones. De los 3 pactos es la primera. Sí, la primera opción, lógicamente, Bárcenas es la que eligió. Lógicamente, porque entre otras cosas la nómina del abogado, el pago de los costes de la defensa era abultadísimo. Fueron 265.000 euros que pagó el Partido Popular. Él se acogió a esa primera posibilidad, que era una retirada un poco en falso, ¿no?, de la política. Como decía López de Hierro, dimite y espera a ver que se pase el lío. Lo que pasa es que el lío no fue a menos, sino que fue a bastante más. Bueno, podríamos decir, Joaquín, que ahí, de cómo se pactó, o sea, de ahí y cómo se fraguó su salida fue cuando empezaron las tiranteces y la relación complicada entre Bárcenas y el PP, ¿no? Lo digo porque luego vinieron, años más tarde, los famosos SMS de Luis Sefuerte. Sí, bueno, los SMS coincidieron más o menos en el tiempo, fueron yo creo un poco anteriores a todo esto, ¿no? Fueron, si no recuerdo mal, del principio de la investigación. No, yo creo que esto acabó en el famoso despido en diferido, que es uno de los mayores ridículos que ha hecho Dolores de Cospedal en su carrera política, cuando hizo esa explicación absolutamente kafkiana y que parecía casi un monólogo para explicar el despido en diferido de Luis Bárcenas. Ella sabía que Bárcenas era de otra cuerda, Bárcenas, por lo que contaba Villarejo, por la información que lleva teniendo, porque una de las cosas interesantes de todos estos audios es interpretar qué pasó a la luz de lo que sabemos hoy, ¿no? ¿Por qué Cospedal se comportó de determinada manera? ¿Por qué el Partido Popular hizo determinadas cosas? Y es que por debajo había estas negociaciones y estas informaciones de las cloacas, ¿no?, de Villarejo y sus compinches. Pero ya por último, Joaquín, te lo tengo que preguntar. ¿Qué hay detrás, digamos, de todos estos audios de Villarejo, de las informaciones que hemos conocido en otros medios sobre el chofer de Bárcenas, de los documentos que sustrajo? Porque más allá de la información periodística, que tiene un interés enorme, ¿cuál crees que es la mano, digamos, que está meciendo toda esta operación a día de hoy, 2018, tantos años después, y sobre todo, con qué intención? Bueno, yo creo que, sin desvelar lo que no debo desvelar, yo creo que hay varias manos que mecen la cuna, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos publicando, no hay ninguna mano que mezca la cuna, sino que nosotros, según estamos conociendo información, la estamos publicando y según la estamos verificando. Hay información que no hemos publicado, hay asuntos que no hemos publicado porque no nos merecían credibilidad. Es decir, nosotros no tenemos un momento político para decidir hacer esto. De hecho, Dolores de Cospedal estaba pasando a segundo plano, o sea, no sería una figura política de primer orden como para que nosotros por esa razón nos fijáramos. Lo que yo creo que está sucediendo es que, como consecuencia de esto, alguien está aprovechando la situación para conseguir ciertas ventajas tácticas, tanto en grupos de presión como en su situación procesal, ¿no? Policías que estaban implicados con Villarejo en todo esto están aprovechando para hacer una serie de filtraciones y dar una serie de informaciones a determinados medios que quizás estén relacionados con su abogado, para conseguir unas ventajas tácticas en todo este lío y poder salir airoso de un grave problema que se va a encontrar cuando se sepa toda la verdad de la operación Tándem. Es decir, que todavía no se sabe toda la verdad. ¿Crees, Joaquín, que hay mucho más detrás por descubrir? Bueno, no me cabe la menor duda. Nosotros hemos podido estudiar 2 meses de la historia, de la vida grabada, parece la vida de los otros, ¿no? 2 meses de la vida de Villarejo y su grabadora. 2 meses. 2009, y Villarejo entró en prisión en noviembre de 2017. Podéis imaginaros lo que queda ahí.
Pues estaremos atentos. Joaquín Vidal, que muchísimas gracias por habernos atendido en un día largo y complicado como habrá sido el de hoy, así que te lo agradezco enormemente. Gracias y buenas noches. De verdad que es un placer. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, interesantes las afirmaciones que nos ha hecho Joaquín Vidal. Tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad, pero antes, Bea Fajardo, cuéntanos cuál es la solución mágica, casi me atrevería a decir, para quitarnos dolores, moratones, malos gestos, contracturas, en fin, cuéntanos, adelante. Buenas noches, Gonzalo. Atentos todos los amigos del Gato al Agua. Con tanto cambio de temperatura, la verdad es que nuestro cuerpo se vuelve un poco loco, ¿no? Pero sobre todo sufren nuestras articulaciones y nuestros huesos. Y ahora es cuando la artritis, la artrosis y la osteoporosis se convierten en nuestro peor enemigo. Afortunadamente tenemos a Biosalud Natura y a su equipo de especialistas que nos enseñan tratamientos como la magnetoterapia, la presoterapia y la ondulación, los últimos avances en las clínicas más importantes. Y sobre todo tenemos a Analgidol, con este gel que tengo aquí en mis manos y solo 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida vamos a conseguir una mejora inmediata gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio. Su precio es de 49 €, pero Biosalud Natura pone a su disposición 50 unidades totalmente gratis para las 50 primeras llamadas que marquen el 91 391 89 89, el teléfono que aparece en pantalla. Recuerden que los 50 primeros reciben este gel valorado en 49 € totalmente gratis y además lo hacen de manos del equipo de especialistas de Biosalud Natura que les asesorará sobre sus dolencias. Llame al 91 391 89 89 y atrévase a decir adiós al dolor. Gonzalo, ¿se lo damos a alguien de la mesa? Venga, se lo damos, yo creo que por un tema de reciprocidad al alcalde. Nos ha traído garbanzos y al alcalde que le veo más fatigado. No sé por qué, alcalde, no sé si está cuidando usted menos, pero aquí con esto ya se puede cuidar. Con esto ya voy a ser como Superman. Sí, efectivamente. Aplíquelo con moderación. Señores, brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato para seguir analizando esta interesante actualidad que nos deja este jueves hasta ahora. Bueno, aquí seguimos como primer tema encima de la mesa. Hemos expuesto, hemos contado lo que está ocurriendo con respecto a las cloacas del Estado. No solo la citación el próximo mes de diciembre de personas relevantes del Partido Popular o del Partido Popular de hace no tantos años, como el exministro Jorge Fernández Díaz, como también el marido de María Dolores de Cospedal, López del Hierro, el exdirector general de la Policía, el señor Ignacio Cosidó, actual portavoz del PP en el Senado, y también el exchófer de Bárcenas. Todos ellos van a declarar en el Congreso, van a comparecer. Y también hablábamos sobre las grabaciones entre las nuevas que hoy han visto la luz, entre Villarejo y López del Hierro, de ese pacto que ofrecieron a Bárcenas, o que el PP ofreció a Bárcenas, para cuando estaba en el punto de mira mediático, para buscar la salida más beneficiosa para todas las partes. ¿Alguna reflexión al respecto, Julio? ¿Cómo interpretas en el punto en el que estamos? Porque ha dicho que queda mucho por salir todavía, ¿eh? Y quiero empezar diciendo que manifiesto mi escepticismo total respecto a, digamos, la importancia real de aquellas cosas en las que los medios ponen los focos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque el caso Gürtel tiene ya, yo creo que llevamos con Gürtel 10 años. Todos hemos aprendido ya que Gürtel significa correa en alemán, no creo que quede ningún español que no haya aprendido por lo menos ese poquito de alemán. Pero resulta que en Valencia se produce el caso de Crespo Gomar con un empresario que se llama Alberto Gomar, que va a declarar en el mes de julio a un juzgado de instrucción en Madrid, que declara que efectivamente hubo un contrato con el Ministerio de Vivienda, que en ese momento la ministra era Beatriz Corredor del Partido Socialista, que se hicieron todo tipo de chapuzas, que esa empresa servía para financiar ilegalmente al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, que tenían una forma de actuar o de operar prácticamente igual a la que se estaba acusando en ese momento
a la Orange Market y a las compañías vinculadas con Francisco Correa? ¿Ha oído usted desde el 13 de julio o desde septiembre, que es cuando el juzgado declara una causa compleja y por tanto pide 18 meses para la instrucción? ¿Ha escuchado usted en algún medio de comunicación que se hable de la financiación irregular y de la trama de Crespo Gomar? No, ¿verdad? Bueno, pues es una trama más importante en términos económicos, mucho más extendida y además vinculada a Madrid, a Benidorm y a Valencia. Y ningún medio de comunicación, porque los tontos del PP se encargaron de que no hubiera ningún medio de comunicación que fuera capaz de hacer una política de comunicación diferente a la que hacen el resto de los medios, ningún medio de comunicación está resaltando que existe eso. Y hay unos señores en la cárcel a los que les han metido 50 años de prisión, como es el señor Pablo Crespo, el señor Correa o el señor Pérez. Entonces quiero manifestar mi escepticismo porque, claro, una vez escuchado cómo Delgado y Garzón se reúnen con los comisarios, llama maricón al ministro del Interior y además dicen que ponen prostíbulos para sacar información, y esa señora que es fiscal en la Audiencia Nacional y hoy ministra de Justicia se ríe, se destroza de la risa. Dice, muy eficaz. Tal. Muy eficaz. Y Garzón se cachondea, que era en ese momento magistrado de la Audiencia Nacional, luego condenado por prevaricación, gracias a Dios. No ha cambiado ni ha pasado absolutamente nada. Seguimos hablando de Gürtel y de Bárcenas. Bárcenas está en la cárcel. Bárcenas está en la cárcel. Lleva ya 2 años, se ha pasado 2 años en la cárcel. Y con una condena larga. Correa y compañía llevan, me parece que son casi 5 años en la cárcel. Correa estuvo 3 años y medio o más. De preventiva. En preventiva. Es decir, o sea, a mí me parece que hay una desproporción tan importante, una discrecionalidad, una arbitrariedad en el trato de algunos jueces y de los medios de comunicación a depende qué temas, que yo ya no estoy dispuesto a seguir esa corriente. Es decir, yo, de entrada, todo lo que la ultraizquierda haga o la extrema izquierda haga desde el punto de vista de comunicación con los casos del Partido Popular, yo, mire, pues que hablen ellos, sinceramente, porque me parece injusto. Y por un principio de justicia, en esta casa, por lo menos mientras yo hable en ella, yo también voy a hablar de Crespo Gomar. Y voy a pedir que hagamos especiales sobre la corrupción del Partido Socialista, la corrupción de Podemos y la corrupción de los nacionalistas catalanes que tienen, bueno, ahí siguen Pujol y sus hijos y sus amigos en su casa, en su casita. Y se han llevado hasta los ceniceros. Cobraban hasta por deslocalizar empresas de Cataluña y llevárselas a otro sitio. Y están ahí ensalzados en las calles de Barcelona. Entonces yo lo que pido que reflexionen nuestros espectadores, que son gente muy informada y muy lista, y que por lo menos tengan la conciencia de que nos están llevando como si fuéramos becerros por un camino y por una información que cuando menos es completamente sesgada, completamente parcial y muy incompleta. Bien. Muy incompleta. Guillermo. Entonces, quería decir eso de entrada. Luego entramos en el siguiente tema. No, yo sigo la línea de Julio y la de Alejo en el sentido de la propuesta que a mi juicio debe hacer el PP para salirse de lo que es la partitocracia. En los medios de comunicación digitales, incluso en la prensa escrita, hay una pluralidad de posiciones y de informaciones y de empresas relativamente independientes o compitiendo unas con otras. Pero, sin embargo, en televisión, en la práctica, no es que haya un duopolio, yo creo que caminamos hacia el monopolio, prácticamente informativo, en el sentido de que hay 1 o 2 señores que manejan la totalidad del espectro televisivo, con la salvedad de esta casa y algunas otras pequeñas más, ¿no? Pero la situación de monopolio es altísima. Hay una iniciativa posible que sugiero al señor Casado para salirse de la partitocracia y para resolver las cosas que plantea el señor Ariza, que es proponer una ley en la oposición y en su día en el gobierno, si llega al gobierno, de ruptura del monopolio televisivo. Impedir que un grupo empresarial o un grupo o un particular tenga 4, 5, 6, 3 televisiones. Eso pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos nadie puede tener 8 televisiones en un estado que sea el monopolio informativo. Es que la televisión y los grupos de radio son muy importantes a la hora de conformar opinión. Y en España tenemos una opinión conformada y mediatizada por una situación de monopolio o duopolio. De manera que sería conveniente para romper la partitocracia y el control de la información el hecho de que se estableciera una ley antimonopolio en el mundo audiovisual.
A ver, yo estoy completamente de acuerdo. Además, me gusta que haya salido este tema al respecto de lo que hemos visto, porque es una de mis grandes luchas diarias como político y además me gusta ser altavoz de ello y creo que además hay que defenderlo sin ningún tipo de complejo. Vivimos ante la tiranía y la suficiencia de los medios de comunicación que están vinculados a la izquierda de este país. A la extrema izquierda, a la extrema izquierda, porque además la izquierda ya no es izquierda en este país. Es que desgraciadamente en izquierda. España efectivamente ha desaparecido la clase media de la izquierda. Hay un comunismo rancio, que es el que en estos momentos incluso tenemos un vicepresidente de facto en el gobierno con coleta, que es el que representa el máximo exponente de ese comunismo rancio, desgraciadamente para España, porque estamos en el siglo XXI y representa siglos atrás o años atrás. La realidad es que tenemos una suficiencia y una tiranía por parte de los medios de comunicación vinculados a esa izquierda. Y lo hacen no solamente desde el ámbito privado, sino lo hacen desde el ámbito público. Estamos ahora mismo ante un ejemplo dramático de cómo unos medios de comunicación pueden ser absolutamente condicionantes de unas elecciones. Y lo tenemos en Andalucía. Una televisión pública que asiste prácticamente a todos los andaluces, una televisión pública que no reconoce absolutamente ningún caso de corrupción del Partido Socialista y una televisión pública que, gracias al amparo de ese poder, ha conseguido llegar a todos los hogares. Pero es que nos encontramos otros muchos ejemplos, por no hablar también de Madrid. Por eso yo creo que, y más allá del uso y desuso de las redes sociales para la malinformación a través de los denominados hashtags que llegan a los hogares con una información torticera. Por eso yo creo que ha llegado el momento en el que aquellos que pues defendemos una idea de país distinta, completamente distinta, y hablo una idea de país que se abraza desde la derecha sin ningún tipo de complejo, empecemos a hacer o a vincular una comunicación que llegue al resto de los ciudadanos. Actualmente en España los ciudadanos están desinformados. Los ciudadanos que están vinculados a la derecha de este país están desinformados porque no se da altavoz a los pocos medios, afortunadamente estamos en uno de ellos, que realmente cuentan las cosas como son y que desde luego lo hacen sin ningún eufemismo y desde luego sin vincularse absolutamente a la izquierda. Mientras no se solucione eso en España, cualquier caso que aparezca en la televisión o cualquier caso que aparezca en un juzgado o cualquier caso que aparezca en el mercado de la esquina o que haya un cotillo de un taxista, por poner un ejemplo, en ese momento, si está vinculado a la derecha de este país, y me da igual el partido político que sea, es que, ojo, este totalitarismo de la izquierda va contra cualquier partido que represente la derecha. Eso se va a convertir en noticia y en ese momento ya hemos perdido una batalla. Por eso tenemos que hacer esa reivindicación permanentemente. No podemos tener ningún complejo a la hora de expresar lo que debemos decir y lo que sentimos. Y hay que dar voz a los medios que lo pueden hacer. Fernando, Alejo. El problema del Partido Popular es que, si echamos la vista atrás, el Partido Popular gana unas elecciones en el año 96, después de 14 años del PSOE en el gobierno, por dos razones fundamentales. Una, la crisis, y otra, donde ya por las últimas etapas parecía que empezábamos a salir, y luego una interminable ristra de casos de corrupción del Partido Socialista, que no es que fuera Gürtel, es que era casi un Gürtel cada semana, y cosas peores que Gürtel, porque afectaban a cosas todavía más profundas, ¿no? Moral y políticamente, ¿no? Y el problema está en que el Partido Popular, uno de los avales políticos con los que venía era con la limpieza, porque lógicamente España necesitaba una limpieza de aquellas estructuras absolutamente corrompidas por el Partido Socialista. Y en ese sentido, lo que hoy se está demostrando es que el Partido Popular pues traía a cuestas una notable corrupción, porque son 3 tesoreros del Partido Popular, 3 tesoreros condenados. Entonces no es una actuación, digamos, ocasional, sino que tenemos una continuidad en el tiempo y, por tanto, da pie a pensar en una organización de tipo estructural, ¿no? En una corrupción de tipo estructural. Y, por tanto, eso desacredita un partido, y cualquiera que lo herede, por muy buenas intenciones que tenga, lógicamente llega con una mochila cargada de piedras que tira de él para abajo con una fuerza enorme. Si además no sabe proyectar la imagen de una renovación, que es la que yo creo que todo el mundo esperaba, con independencia de sus posicionamientos políticos, pero al menos una renovación de caras y provee más de lo mismo, pues inevitablemente se produce una identificación entre el partido en su momento actual y aquella herencia con la que viene. Y un segundo aspecto que me parece más grave todavía, y es que efectivamente, como ha dicho Julio, sucede que los medios de comunicación proyectan esa imagen del Partido Popular absolutamente corrupto y
pues por comparación, si se quiere, salvan en gran medida una corrupción que también está presente en partidos de izquierda y nacionalistas y en ocasiones muchísimo mayor, como sucede, por ejemplo, en el nacionalismo catalán. Pero yo pregunto, ¿quién tiene la culpa de que eso sea así? ¿Quiénes han hecho, quienes han permitido, quienes han abonado y quienes han impulsado a unos medios de comunicación que tienen una identificación ideológica que a nadie se le escapa? ¿Quiénes lo han hecho? Pues quienes han salvado a los auténticos dictadores de la corrección política en España durante 40 años, gestionándoles un crédito para poder, permítaseme la expresión, salvarles el culo cuando estaban a punto de hundirse. Y esos tienen una responsabilidad y tienen unas siglas y han pertenecido a un partido hasta hace muy poco que les ha apoyado, digamos, de forma cerrada. Entonces, lógicamente, ese partido hoy pues llega o se presenta en la arena política española pues con una, como digo, con una mochila cargada de piedras. El problema es que podríamos haberle dado un verdadero vuelco a la situación del país de verdad, podría haber sido, y el momento en el que el Partido Popular, como en otras muchas cosas, tuvo la posibilidad de hacerlo con una mayoría absoluta, lejos de hacer lo que de él se esperaba, porque él lo había prometido, hizo todo lo contrario. De aquellos polvos, o de aquellos lodos, estos polvos o polvos lodos, que no sé muy bien cómo va el refrán, pero tampoco hace polvos demasiado lodos, efectivamente. Primero los polvos, antes de que haya cualquier otra cosa. Y luego cosa. lodos, ¿no? Pues los lodos. Bueno. Alejo. A ver, las ideas que hacen que las sociedades prosperen las conocemos porque están demostradas por la evidencia histórica. O sea, es decir, no tenemos que... Y no son precisamente las que defiende el señor Sánchez y el señor Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, que el Partido Popular, que debería representar esas ideas, que, como digo, está demostrado que son las que proporcionan a las sociedades donde se han aplicado los mayores índices de seguridad, de orden, de prosperidad, de libertad, pues esas ideas hay que defenderlas. Y como hay que defenderlas en el mundo de la política, que no es un mundo precisamente angélico, pues hay que hacerlo con habilidad, con decisión, con coraje, con acierto, con inteligencia. Y claro, aquí se ha recordado. Es decir, yo ahora estaba pensando que el Partido Popular ha gobernado en España con Aznar 8 años y con Rajoy 7, ¿no? Son 15 años, de los cuales 8 con mayoría absoluta. Bueno, ha gobernado con Aznar y ha estado con Rajoy. Bueno, de acuerdo. Pero ahora, digamos, estamos estableciendo el diagnóstico. Ha tenido el gobierno de muchísimas comunidades autónomas durante periodos muy largos. ¿Sabes? Las dos Castillas, Galicia, Murcia, La Rioja, en Aragón también ha gobernado. Es decir, ha tenido Cantabria, ha tenido los gobiernos y ha habido momentos en que tenía las alcaldías de 40 capitales de provincia. O sea, ha tenido un poder inmenso. Un momento cumbre de ese poder, como consecuencia del fracaso estrepitoso de Zapatero, fueron los 4 años de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, donde sería el gobierno de la nación, mayoría absoluta de las dos cámaras, 13 comunidades autónomas y 40 y tantas capitales de provincia. Claro. Pensar que esos 4 años han desembocado en lo que tenemos, yo creo que es algo de lo que Rajoy deberá ser juzgado por la historia algún día. Porque no se puede ser más absolutamente incompetente, o sea, ni más pasivo, ni más inútil. O sea, es algo que llama la atención. Y decíais antes que hay pluralidad en los medios escritos, sin duda la hay. En los medios escritos hay, digamos, una pluralidad de opinión, de líneas editoriales, que es algo que enriquece la democracia y orienta bien al ciudadano y al elector, y al votante. Pero perdonadme, quien conforma la opinión no es la prensa escrita. Quien conforma la opinión en grandes volúmenes es la televisión y hoy bastante las redes sociales. Pero la televisión sigue siendo la gran herramienta. Y la televisión se le ha entregado a la izquierda. Pero no es que se la haya ganado, cuidado, porque oye, si hay un limpio combate y eres derrotado, no ha habido batalla, se le ha entregado. Entonces, claro, aquí que cada uno asuma su responsabilidad. Y este
diagnóstico que hacemos ahora, que me parece irrefutable, es el que la nueva dirección del Partido Popular ha de interiorizar y ha de comprender. Porque claro, errores garrafales como meterse en la negociación del Consejo General del Poder Judicial y que acabe como ha acabado, eso, por favor, es decir, la nueva dirección del PP tiene que, no sé, escuchar a las voces, que tampoco son unas pocas en España, que han hecho esos análisis y han explicado claramente la naturaleza del problema y lo que hay que hacer. Pero claro, es que durante muchísimos años el Partido Popular ha hecho tres cosas terribles. Una, en política económica y social no ha defendido su modelo. No ha defendido su modelo. Se ha limitado a moderar de alguna forma el mal modelo, pero no ha aplicado su modelo. En el terreno nacionalista ha sido de una benevolencia, de una connivencia y en ocasiones de un colaboracionismo con el nacionalismo realmente llamativo. Y después en el terreno de los medios de comunicación lo que acabamos de explicar. Entonces, claro, vamos a ver, decía Fernando, de aquellos polvos vinieron estos lodos, efectivamente. Bueno, lo ha dicho al revés, pero lo hemos entendido, no pasa nada. No, lo hemos entendido. Sí, entonces, sí. Pero claro, es que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y desde luego, si no aprendemos de la historia, si no aprendemos de los errores, si seguimos tropezando con la misma piedra, pues oye, vamos a ver, los partidos desaparecen, ¿eh? Es el Partido Popular que va a tener mucho cuidado, porque nos podemos encontrar dentro de 2, 3, 4 años el espacio, llamémosle liberal conservador, centro derecha, como queráis, en España esté representado por Ciudadanos y por Vox, como se descuide el Partido Popular. Entonces yo creo que Casado ya está en la última oportunidad para realmente hacer que el Partido Popular sea lo que ha de ser, que es el representante de los millones. Pero a los ciudadanos normales, yo me considero un ciudadano normal, me da lo mismo cómo se llame, qué siglas tenga el partido que me represente. Eso es, claro. En el año 2011, cuando ganan las elecciones el Partido Popular, se presenta con un programa electoral. No cumple nada. Nada. Un magnífico programa electoral. Era tan bueno que le votaron 11 millones y pico de personas. ¿Usted cree que no quedan muchos millones de esas personas que hoy apostarían los mismos 11? por Lo que pasa que, claro, aquel programa electoral? No tienen a quién sería votar. bastante fácil. Sí. Es verdad que han permitido que la sociedad en su conjunto, las creencias, los planteamientos antropológicos y sociales se hayan desplazado hacia la extrema izquierda en su conjunto. Y por tanto presentar hoy un programa electoral como el del año 2011 puede aparecer a primera vista como un planteamiento de extrema derecha, que es lo que se empeñan en hacer desde esos medios de comunicación. Sí, pero haciendo seguidismo de lo que hay, va a la desaparición. Fíjese lo que le digo. Por eso, Alejo, es tan importante que aquí no sigamos la corriente del resto de medios. Nunca la hemos seguido. Porque lo que es real no es lo que los medios de comunicación convierten en noticia poniendo su cámara. Lo que es real es lo que es real. Sí, pero que políticamente tiene efecto es la apariencia. Evidentemente. O sea, que vamos con cuidado. Bueno, sí, claro, claro, por eso ganan ellos. Ganan ellos porque los que se tenían que encargar de que hubiera medios que pusieran su cámara allí donde los demás no quieren ponerla, era la gente del Partido Popular. Vamos a ver, subir el salario mínimo a 900 euros, ahora de golpe, es un disparate, ¿vale? Un disparate. Va a traer más paro, va a provocar una recesión, es un desastre. Eso ha hecho el PSOE, claro. Es un desastre. La inmensa mayoría de españoles está convencido que es una cosa estupenda. Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay que dar el combate de las ideas, hay que explicar, hay que argumentar. Mire, pero tiene razón en eso, Alejo, pero pongo este ejemplo como podía poner otros, claro. ¿vale? Es que yo prefiero poner el ejemplo de las leyes de género en Valencia, en Galicia o en otros lugares gobernados por el Partido Popular como Madrid, que resulta que lo que hacen es quitarnos a pedazos nuestra libertad. Exactamente, la libertad. Es decir, que es lo más importante, más que el salario mínimo, por lo menos para mí. Si un padre quiere llevar a la niña a un colegio donde el uniforme del colegio es con falda, ¿por qué no puede hacerlo?
Esa es la clave. Yo no Por un digo momento, que ahora hablaremos de ello. Yo no porque digo que sea bueno llevar falda o llevar pantalón. No digo eso. Digo que un padre que quiere... Es como el padre que le gusta llevar a sus hijos a un colegio donde se dé enseñanza a los chicos y a las chicas. ¿Por qué no lo puede hacer? Lo que me ha ocurrido hoy, desde luego, ha sido, vamos, el mejor ejemplo o el mayor ejemplo que me ha ocurrido en mi vida de plantear un tema y manzanas traigo. Ha sido impresionante porque nos hemos desviado del asunto de la corrupción, muy bien centrado por parte de Julio, pero al final no hemos hablado de estos temas que, desde luego, que no eran menores. Pero lo seguiremos. Pero, por cierto, Fernando, querías hacer un matiz al respecto. Sí, no, quería comentar un par de cosas muy rápidamente. Uno, lo fundamental para una persona normal es efectivamente lo que sucede en la realidad. Pero lo fundamental políticamente es la percepción que se tiene de las cosas. De ahí el combate por los medios. Es decir, si yo puedo poner el foco en un sitio o en el otro, eso es lo que pasa a ser sustancial para el público y, por tanto, para la gente. Hay que también matizar el hecho de la importancia de las redes sociales hoy. No nos engañemos que la televisión tampoco es lo que era hace 20 años. Hay un segmento muy amplio de población por debajo de los 35 años. Pero sigue siendo muy potente. No, indudablemente. Pero por debajo de los 35 años la mayor parte de la gente no está pendiente de lo que le dicen en la 1, sino que están en las redes sociales. Y luego hay otra cuestión relacionada con lo que hablábamos del Partido Popular, aunque ya ha pasado un poco, pero no quiero dejar de decirlo. El problema está cuando se hablaba de la oportunidad política, de lo que se ha hecho con el Consejo General del Poder Judicial y todo eso, que, como decía Oscar Wilde, nunca tendrás una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión. Es decir, que cuando pasa la primera impresión ya no lo puedes remediar. Y me temo que es lo que le ha pasado a la dirección actual del Partido Popular. Si me permites, también tengo otra. Rectificar es de sabios. Es decir, si estamos bueno, con las pero citas... Ya, pero vamos a ver... Pero en política rectificar no sirve. Pero escucha, Fernando, yo lo que sí abogo, es decir, fallos hemos cometido millones. Nosotros, porque hemos estado en el gobierno, y si no hubiéramos estado en el gobierno, probablemente también se hubieran cometido en la trastienda. Esto es así, es indudable que se han cometido errores, pero eso no quiere decir que se sigan cometiendo. Para empezar, primero, a mí me parece ya más que saludable que un líder político, como le ha pasado a Pablo, pueda rectificar ante una situación determinada, y estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial. Y con los medios de comunicación estoy convencido que la línea estratégica será completamente distinta. Pero hay una cosa que no podemos olvidar, la gente que estamos vinculados a una determinada ideología. El mal inoculado por parte de ese comunismo rancio está ahí. Y va a atacar a cualquier partido, sensación e ideología que no lo represente, que para él suponga una amenaza, y que su suficiencia moral y de discurso se vea amenazada. Por tanto, tenemos que construir en común. A mí me parece bien que haya una crítica generalizada para muchas cosas que ha cometido el Partido Popular. Yo también critico cosas del Partido Popular. Tengo la libertad de hacerlo porque en otras concuerdo muchísimo y estoy cómodo. Pero la realidad es que me gusta construir para evitar que esta amenaza que está ahora mismo en el gobierno, que es un gobierno de golpistas, etarras, comunistas y socialismo más rancio imposible, sigan gobernando en España. Sí, pero es la consecuencia de una serie de cosas que han pasado. Es decir, ellos están armados ideológicamente porque se les ha concedido la centralidad ideológica del discurso en la sociedad. Y eso ha sucedido porque nadie ha dado esa batalla y porque el Partido Popular, creo que esta noche tendremos ocasión de hablarlo con motivo de la ideología de género, en razón de lo que pasa en Galicia y en Valencia, el Partido Popular ha asumido esos postulados. Ese es el problema, que el Partido Popular les ha reforzado dándoles la razón en lugar de dar la batalla de las ideas. Pero podemos construir juntos ahora. Sí, pero eso no es muy creíble. El problema es que eso no es muy creíble. Mira, cuando Pablo Casado rectifica, está muy bien que rectifique. ¿Cómo no va a estar bien que rectifique si cree que una cosa está mal? Y pasar a afirmar lo que está bien. No te digo que no. El problema es que cuando es una cuestión de principios, lo que parece es oportunismo. Es decir, no me puedo creer que de repente Pablo Casado esté a favor del reparto de cromos en el Consejo General del Poder Judicial, de repente se cae del caballo camino del Tribunal Supremo y se da cuenta de que eso es una chorizada y que no se puede hacer así y que llevan secuestrando la democracia hace 30 años. Fernando, no lo puedo creer. 100% de acuerdo contigo. Hoy Pablo Casado tenía que haber llamado al Partido Popular de Valencia y le tenía que haber dicho a esa ley, machotes, hay que decir no. Claro. Y hay que explicar por qué no. ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho. Se han abstenido. Y por tanto... Bueno, pero un momento, es que no digáis esta ley porque es que no la hemos explicado todavía. Entonces, como la vamos a tener que desarrollar y explicar para que el espectador sepa exactamente de qué hablamos. Es que tiene razón el alcalde. En algunas cosas. Bien, pero eso lo haremos, eso lo vamos a hablar esta noche. Pero vamos a ver, el siguiente tema que me gustaría abordar antes de estas cuestiones de género tan interesantes, sobre todo la polémica del PP de Galicia y de Valencia, que digamos que están actuando o que el discurso de Pablo Casado es contrario a los hechos concretos, a la acción de gobierno en Galicia del PP
y de oposición en este caso, en Valencia también del PP. Pero vayamos más allá, porque hoy en el Senado se ha aprobado definitivamente la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales. Y ustedes dirán, y bien, fenomenal, ¿y esta ley de qué se trata? ¿En qué nos afecta? Pues es importante y lo queríamos traer hoy a la Mesa del Gato porque considero que es relevante el hecho de que a partir de ahora no solo los partidos políticos van a poder enviarle libremente y cuantas veces quieran, llamarle a su teléfono móvil, enviarle WhatsApps, escribirles SMS, enviarles correos electrónicos, no solo eso, sino que también van a tener información suya, personal, de qué es lo que piensan sobre, por ejemplo, Franco, ahora que está tan de moda, sobre el aborto, sobre la inmigración. En definitiva, lo que van a hacer perfiles ideológicos de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país que utilicen el móvil, que utilicen Internet, para después ellos almacenarlo en una base de datos y hacer sus estrategias, digamos, electorales. Recopilan las opiniones políticas de los ciudadanos para después hacer perfiles ideológicos. Vamos a ver el peligro o no que tiene esta ley. Estamos acostumbrados a esto. ¿Estoy hablando con un ordenador o estoy hablando con una persona? Está usted hablando con el servicio de atención al cliente de Airphone. Pero a partir de ahora podrán recibir llamadas también de este tipo. O de este. O estos mensajes. Tengan cuidado, ahora más que nunca sus datos están al descubierto. También pertenecen a los políticos. Se ha aprobado la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales en el Senado. Permite a los políticos enviar propaganda a través de WhatsApp sin nuestro consentimiento. Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 200 votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, Foro, PDeCAT, PNV y Esquerra Republicana, y 21 en contra, Unidos Podemos junto con 2 senadores de Compromís, uno de Nueva Canarias y uno de Bildu. ¿Qué pueden hacer con esta nueva ley? La ley permitirá crear un perfil ideológico en base a nuestros datos recogidos y publicados en Internet. Tan solo deben acceder a nuestras cookies para saber qué lugar visitamos y con qué contenido, las webs que visitamos, lo que publicamos, todo ello para encasillarnos en una u otra ideología. Pero ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Dónde está nuestra privacidad? Desde este momento, si un día recibe un WhatsApp de una formación política con propaganda, que no les sorprenda. Bueno, intentemos poner un poco de luz a este espinoso asunto que sin lugar a dudas puede preocupar según cómo se regule, pero que desde luego hay muchísimas lagunas. Sobre todo ahora veremos el artículo en concreto, el 58 bis, que es el polémico. Está con nosotros para hablar de todo ello Fernando Ramos Suárez, que es especializado en Derecho Digital y es el socio director de DPO and ITLAW. Don Fernando, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, le pido una reflexión somera de qué valoración hace de esta nueva norma. ¿Va a ser el gran hermano político de los partidos? ¿Va a ser también, va a permitir, digamos, el spam electoral a partir de ahora? El spam sí, pero yo quisiera ser más comedido, ¿no? A la hora de elaborar perfiles políticos, precisamente el Reglamento General de Protección de Datos viene a intentar regular esa intromisión que pueden tener los terceros a elaborar o analizar el perfil de los ciudadanos. Por tanto, tanto como elaborar un perfil político del ciudadano, yo creo que no va a poder ser, o que no llegará a ser, ¿no? Porque es efectivo que a lo mejor no ha tenido una redacción lo más adecuada, y eso que es un considerando del Reglamento General de Protección de Datos, el considerando 56, lo que viene a traer aquí la norma. Quizás lo que se pretendía con este artículo es que el partido político, con su función electoral, pudiese medir el pulso de la ciudadanía en cuanto a la opinión política, pero no tanto como elaborar un perfil político de cada ciudadano y poder identificar: usted es franquista, usted ha hecho un comentario en una red respecto a Franco, pues ya le voy a encasillar. Pero hay usuarios que sí que han puesto el grito en el cielo diciendo que a ese extremo sí se puede llegar. Yo no estaría tan de acuerdo, ¿eh? Desde un punto de vista jurídico sí que se puede obtener esta información, pero tanto como para poder elaborar un perfil político del ciudadano, pensamos que es una información sensible, precisamente el reglamento está para esto, y no creo que puedan llegar a tanto. Otra cuestión es lo que habéis dicho, lo que se está diciendo
spam, ¿vale? Es decir... Ahora hablamos del spam, si le parece, pero sigamos con los perfiles porque me gustaría saber exactamente en qué consiste. O sea, hacer perfiles ideológicos de los ciudadanos, es lo que dicen los detractores, conocer sus intereses de alguna manera para hacer campañas electorales. ¿Cómo se hace? ¿Qué información entonces van a utilizar? ¿De dónde la van a sacar? Correcto. ¿Con consentimiento y conocimiento? Claro. ¿O sin conocimiento y sin consentimiento del ciudadano? Claro, el tema está en que dicen que se podrán obtener de la página web o de fuentes accesibles al público, con lo cual, ¿de qué fuente de información va usted a sacar esta información, partido político, para poder elaborar ese perfil que yo sigo insistiendo en que no estoy de acuerdo en que pudiesen elaborar perfiles políticos? Si usted se fija en Twitter o se fija en LinkedIn o se fija en cualquier red social abierta, nosotros vertemos nuestras opiniones libremente y son publicadas y cada uno es consciente de lo que está publicando. Por tanto, cuando yo estoy publicando, terceros pueden observar qué es lo que yo estoy publicando. Esto en una red social, dice usted. Correcto, en una red social sí, abierta, abierta, no Facebook. Facebook es una red privada. Bien. Aunque bueno, hay cierta parte pública, ¿no? Pero yo tengo la capacidad de hacerlo. Ahora bien, de ahí a yo elaborar un perfil público sin mi consentimiento, bueno, sin mi conocimiento realmente, ¿no? Porque si hay este interés público al que yo pueda obtener determinada información pública de redes sociales, de páginas web, sin yo tener ese conocimiento, ahí dista mucho. Discúlpenme, pero usted dice que Facebook es una red privada para todos menos para Facebook. Porque Zuckerberg tuvo que ir a declarar ante el Senado norteamericano justamente porque habían hecho eso. Sí, pero estamos hablando... por la polémica de Cambridge Analytics. Sí, pero estamos hablando de Estados Unidos y no de Europa, ¿vale? Entonces ahí es distinto, ¿vale? Hoy en día Facebook no puede hacer semejante tropelía, ¿vale? Aquí porque además se la juega bastante, ¿vale? Porque las sanciones del Reglamento General de Protección de Datos ya no son para hacer el tonto. Entonces, pero volvamos al tema, ¿no? Desde mi punto de vista, esa obtención de información por parte del partido político hay que tener cuidado con qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿vale? Porque desde mi punto de vista, primero, la autoridad española, la Agencia Española de Protección de Datos, ante las denuncias de los ciudadanos, en caso de que ocurran, no va a permitir o no va a dejar que el ciudadano se le vulnere de esta manera. Y segundo, yo entiendo... depende de la Agencia Española de Protección de Datos? Es una autoridad independiente, tiene su autonomía propia. ¿De qué ministerio depende? De Justicia, pero... ¿De Dolores Delgado? Ya estoy tranquilo. Ya me ha dejado usted, vamos. Pero con independencia de eso... No hay independencia de eso. No, porque... De que las agencias dependen del gobierno. Bueno, pues yo tengo de los ministros que son incompetentes o corruptos. Pero como yo tengo los tribunales, Delgado. también tengo los tribunales para poder defender mis derechos. ¿Los tribunales donde está Dolores Delgado de fiscal, que volverá ahora? A la agencia se le ha recurrido también muchas sentencias y muchas decisiones en tribunales y ha ganado el ciudadano. Son ustedes unos buenazos. Y ha ganado el ciudadano. Sí, y pero el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea Fernando, vamos a ver, decir, porque yo le digo, porque yo he estado informándome, he estado viendo redes sociales, artículos, sobre todo de los detractores, porque ha habido mucha gente que pensaba como usted, incluso los críticos dicen, no, es que pensar así es de una ingenuidad, pensar que los partidos políticos no van a conseguir datos, que no paran de conseguirse datos, ya no solo por lo que comentaba Julio en Facebook, pero cualquier cosa que hagamos de las cookies en Internet con el uso del teléfono móvil se deja rastro en todos lados. Correcto. Y el objetivo, una cosa es que usted dice, no creo que lleguemos al extremo de hacer perfiles, ya, pero es que esta ley abre la puerta a ello. No digo que esta ley sea únicamente para eso, pero se abre la puerta. Y eso, ese temor que se ha causado en los ciudadanos que lo han leído, no es infundado. ¿Corremos esa amenaza? Hombre, por poder se podría correr esa amenaza, pero evidentemente yo sigo insistiendo en que para eso tenemos el Estado de Derecho a unos instrumentos a los que podemos acceder. Entonces, desde mi punto de vista, yo simplemente ese es mi juicio, ¿vale? Yo entiendo que tanto como para llegar a la elaboración de un perfil, no creo que va a habilitar. ¿Reconoce usted que la redacción de ese artículo es mejorable, ¿no? Sí, es un poco desafortunada porque ha creado... Me gustaría verlo. ¿Podemos ver el 58.bis y lo vemos con nuestro experto, con el... Vamos a ver, aquí justo, atención lo que dice. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos
en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan las garantías adecuadas. Y esas garantías... Las no las conoce, ¿no? El redactor de... No, sí, bueno, espero que se haya redactado mejor, desde luego, en el Senado. Pero desde luego, oiga, esto es grave. O sea, es decir, la recopilación de los datos personales, de las opiniones políticas de las personas. Sí. Ahora ya... Fíjese que en las enmiendas que se introducieron, una de las palabras que quitaron fue el tratamiento, la palabra tratamiento, ¿vale? Para evitar precisamente la elaboración de perfiles. Si yo recopilo datos de carácter personal sobre una opinión política para este partido, o sea, el objetivo o el interés que se pretendía con esta actuación, insisto, es el ver cómo está en ese momento la sensibilidad pública. Es una redacción muy ambigua. Sí, es ambigua, es ambigua. Y la siguiente también es más ambigua, porque dice de páginas web y de fuentes accesibles al público. ¿Qué es una página web? O sea, tiene que ser fuente accesible al público. Ya, pero vamos a ver, no, está claro. Pero un segundo, yo por centrar el tiro, don Fernando, vamos a ver. Esto está claro. Luego hay otro punto, que no sé si lo tenemos, el punto 2 creo que es, habla de que no va a ser una actividad comercial. Es decir, que los partidos políticos no van a necesitar el consentimiento de las personas, de los ciudadanos, para acceder a toda esa información. Y esto... Oiga, yo si quiero dar mi información a un partido político, me lo preguntan. Y yo, oiga, sí, metas en mi ordenador, metas en mis cookies, en mi teléfono móvil, pero el no consentimiento, oigan, es que me lo van a coger sin yo querer. Vale, ahí es otro elemento clave en todo esto, ¿no? Efectivamente, hay un interés legítimo, vamos, todo el reglamento general de Europeo de Protección de Datos está basado en el principio del consentimiento. Sin embargo, el artículo 6F establece que hay un interés legítimo que puede establecer la posibilidad de que no necesites el consentimiento siempre y cuando hay una ponderación, ¿vale? Es decir... ¿Y qué ponderación es esa? Claro, si es que al final esa ambigüedad de la que hablábamos, don Fernando. Correcto, entonces, pero un partido político... Un artículo de opinión. Pero un partido político puede analizar o obtener esa información, ahí es donde está un poco la clave o la discusión, ¿no? Es decir, hasta qué punto puede llegar un partido político a hacer ese envío sin el consentimiento, ¿vale? Porque estamos hablando del spam, ¿vale? Entonces estamos hablando señor abogado, del pero envío... una ley, por técnica jurídica, debe ser un escrito que contenga el mínimo margen posible a la interpretación. Correcto, sí, yo estoy de acuerdo en que ha sido desafortunado. Pero en casi ninguna ocurre. Sí, porque la técnica jurídica se ha perdido hace muchos años. Ya no se recurre. Es que el Consejo de Estado, todos los instrumentos que tiene el legislativo para hacer leyes, no se está utilizando. Hace unas leyes que son unas chapuzas. Un segundo. La Directiva Europea de Comercio Electrónico y la Ley de Servicios a la Sociedad de Información estableció la necesidad de consentimiento para el envío de comunicación comercial electrónica, o consentimiento o existencia de una relación jurídica que te permitiera enviar productos o servicios relacionados con la relación jurídica. Con lo cual, si usted no tiene consentimiento, lo que no puede es apretar a la tecla y enviar. Pero el interés legítimo del Reglamento General sí que nos permitía a determinadas empresas obtener datos de Internet siempre y cuando tuvieran un interés legítimo. Y le pongo un ejemplo claro. Una empresa de selección puede obtener información de LinkedIn para ofrecerles... Pero no puede enviarles comunicaciones comerciales electrónicas si no tiene el consentimiento. Pues aquí sí que se puede. Correcto. Y ya concluyo. Sí, el tema del spam político electoral. ¿Podemos recibir llamadas, podemos recibir WhatsApps, SMS, correos electrónicos a partir de ahora de los partidos políticos? Esto ya me parece también surrealista. Pero yo me puedo oponer. ¿Vale? El derecho a la protección de datos es un derecho de disposición y control del ciudadano, es un derecho fundamental a sus datos personales. Y ese habeas data, ese derecho, si esta ley está cercenando ese derecho a que puedan enviar comunicaciones comerciales sin mi consentimiento, en cualquier momento o a la primera recepción de eso, yo me puedo oponer. Ha quedado clarísimo. Don Fernando Ramos Suárez, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gato al Agua para intentar poner un poco de luz ante algo que desde luego que va a dar mucho de qué hablar y va a ser muy polémico porque nos encontramos ante la posibilidad de tener un spam electoral o un gran hermano político y así lo advierten todos los críticos con esta ley que hoy se ha aprobado con la unanimidad de todos los partidos políticos. Podemos ha bajado del carro a última hora en el Congreso, sí que votó a favor.
Don Fernando, que gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿alguna reflexión al respecto de esta norma? ¿Os parece peligroso? ¿No? ¿Cómo la...? Yo creo que a partir de lo que nos ha dicho nuestro invitado, podemos concluir que el redactado de esos artículos es mejorable. O sea, no es muy afortunado. Genérico. Deja un margen de ambigüedad que es muy peligroso, porque se presta, con una interpretación laxa, se presta a que los partidos políticos puedan acceder a todo tipo de información personal, elaborar perfiles y utilizarla para ganar votos sin el consentimiento del interesado. Y eso me parece que va contra el reglamento europeo, porque el reglamento europeo está hecho para garantizar precisamente los derechos del usuario y su derecho a la privacidad. O sea, el reglamento europeo tiene una filosofía que es contraria a eso. Es para garantizar los derechos y para dejar bien claro que no te pueden invadir tu intimidad, para proteger al menor, en fin, toda esta serie de cosas. Lo del derecho a la rectificación, el testamento digital, o sea, todo a favor de los derechos individuales. Y en cambio, la redacción que le ha dado a la ley española, que tiene que ser concordante con el reglamento europeo, que es de aplicación directa, pues, oye, es de una ambigüedad preocupante. Yo creo que esto él lo ha reconocido, que es... Sí, eso es lo único en lo que podemos estar de acuerdo. Venga, Guillermo, Borja, Fernando. Yo muy rápidamente, es decir, la técnica jurídica de redacción de leyes es tan estrambótica como la última que hemos padecido con el tema del pago de estos jurídicos documentados. Actos jurídicos. Sí. El artículo del reglamento del año 95, derivado de una ley del 93... ¿Se puede interpretar para un lado o para el otro? No, en el mismo artículo decía que había que pagarlo unos y debajo decía que lo tenían que pagar los otros. De tal manera que decía, oye, si cojo la primera parte lo paga el banco, si le cojo la segunda la paga el hipotecado. Con lo cual, el Supremo tenía una votación de 15-13 porque 13 tenían unas razones y 15 tenían otras. Esa es una técnica muy propia de los estados de dominio político que generan inseguridad y someten al ciudadano a la arbitrariedad correspondiente. Eso es, por ejemplo, en Cuba las leyes tienen una redacción que aparentemente tienen derechos por todos lados, pero en la práctica tiene tal redacción que limita por completo los derechos. Y yo creo que es una técnica propia de la deficiente democracia española y el tipo de legislación que se viene haciendo desde los años 80 en España. No ocurre perdón. No, pero que digo que no ocurre solo en el ámbito político. O sea, yo venía hoy, esta mañana, de una negociación civil, de una compañía eléctrica y 3 personas en la mesa con conocimiento técnico pensábamos distinto acerca de un artículo determinado, de un reglamento técnico de líneas y cables. O sea, con eso te digo ya todo. Pero yo creo que estamos circunscribiendo nuestros artículos, que evidentemente se prestan a la interpretación y sobre todo se prestan a algo muy subjetivo. Cuando dicen no tenga las garantías determinadas, ¿quién marca esas garantías? ¿Cómo se marcan esas garantías? En fin, podríamos hacer 3 bises más frente a los artículos determinados, pero también es verdad que la ley en su conjunto es una ley bastante beneficiosa. Hay algunas cosas que no solamente para los políticos, sino para las personas en general, pues yo creo que es muy positivo, como el derecho al olvido. Es decir, tú te metes en Internet con gente que lleva 30 años, que a lo mejor ha tenido un episodio en su vida y que ha quedado totalmente obsoleto, y en ese momento te aparece en primera línea. Es muy difícil rescatar o tener esa certidumbre del derecho al olvido. Y luego también, independientemente que hay muchos aspectos interpretables y mejorables dentro de una redacción de un artículo, pero también es verdad que no nos podemos asustar en una sociedad en la que hoy en día, en las redes sociales, tú puedes publicitarte un artículo determinado, un anuncio determinado, segmentando por edades, por gustos, por sexos, por todo. Puedes segmentarlo y que te aparezca en tu Twitter, sin tú pedirlo, una publicidad de un determinado anuncio. Vas por Gran Vía, como tengas encendido el Bluetooth, se te meten por mensaje, por SMS, todas las publicidades de las tiendas por las que van paseando por la acera. Es decir, hay un intrusismo general derivado del uso de las nuevas tecnologías que nos estamos empezando a acostumbrar y que esto nos suena un poco raro porque es política, pero que en realidad ya lo estamos viviendo. Y algo que es obviamente peligroso, y es que las redes sociales ya no son elementos neutros en absoluto. No. Es decir, el otro día echaban de Twitter a Hermann Tertsch. Hace pocos días, 5 o 6 días, se echaban de Twitter a Pío Moa. Cuando en ese mismo instante estaban un montón de gente de extrema izquierda, radicales de izquierda, de ultraizquierda, comunistas, como le quiera llamar, insultando a nuestra compañera Cristina Seguí y poniéndola, haciendo
amenazas de todo tipo, insultos de todo tipo, provocaciones de todo tipo. Y esos señores no han sido en ningún momento eliminados de esas cuentas de Twitter. Entonces, las redes sociales, desgraciadamente, están también al servicio de una ideología predominante y de unos intereses globalistas predominantes que son los que están también amparando que se hagan leyes como las que se ha hecho hoy en Valencia y supongo vamos a hablar ahora. Estamos hablando de que hay una voluntad de un grupo de personas que están condicionando nuestras vidas. Aquí somos tan pardillos que el 60% de la publicidad ya se la lleva a Google, el 90% de las redes sociales son Facebook, son todas redes que no están en España y de las que no podemos saber cuáles son sus intereses reales. No lo sabemos. Y estamos ahí dentro como pececillos, nadando y diciéndonos unos a otros, tirándonos. Cuando usted decía lo de la cooperación, recuerda a Axelrod, ¿no? Es decir, hemos dejado de cooperar y ese es el mejor escenario para los que nos quieren manipular y controlar. Y para el cambio en ingeniería social del país, que es lo que pretende esta izquierda que tú hablas. Claro. Entonces, yo creo que sí que es bueno que hablemos de estas cosas, que la gente vaya tomando conciencia. Ayer en los premios, o antes de ayer, en los premios de Confilegal, que fueron fantásticos, en los que a Pablo Llarena reconocieron el premio de la independencia judicial, hizo un discurso formidable. Hubo un magistrado que se llama Ruiz de Lara, que es un magistrado de lo mercantil, que está en Barcelona. Yo recomiendo que recuperemos esa intervención, porque no había escuchado una intervención tan lúcida en el tema de la independencia, en el tema de hacer que los ciudadanos se constituyan. No, de un magistrado. De Lara. Espectacular. Espectacular. Es decir, dijo todo lo que había que decir, lo dijo sintéticamente y lo dijo lúcidamente. Y yo me quedé pasmado. Si tenemos oportunidad de ponérsela a nuestros espectadores en algún momento la semana que viene, yo lo agradecería. Pero él hablaba de constituirnos en ágoras de expresión libre en nuestras calles, en nuestras plazas, y dejar de sentirnos como peces en una gran red. Yo, de verdad, que animo a todo el mundo al que puedo a que nos volvamos a constituir en seres humanos libres y responsables. Porque es que la caquistocracia que nos está gobernando nos está anulando. Nos están quitando lo más esencial del ser humano, que es nuestra libertad. Y hablo de caquistocracia, que es el gobierno de los peores, el gobierno de los viles, de la caca. Bueno, la traducción es de los más malos, de los más malvados, ¿no? A ver, Paz. Bueno, esto se le llama, ha existido siempre, y se le llama estar fichados. Es decir, lo que pasa es que estamos fichados de una forma voluntaria. La gente se exhibe en las redes sociales, lo hacemos todos, y lo hacemos con nuestra vida diaria o lo hacemos con nuestras opiniones políticas, y de hecho vamos dejando un rastro por las redes sociales de nuestras opiniones políticas, de nuestros posicionamientos ideológicos, de nuestros gustos sexuales, de nuestras creencias religiosas o su ausencia. Y todos tenemos la experiencia de que estamos haciendo cualquier cosa y de repente nos sale la propaganda de un libro, ¿no? Un libro de un tema sobre el que, bueno, hace poco hemos consultado y no lo hemos pedido, evidentemente, y eso nos puede ser útil. Es la razón por la que lo aceptamos, porque nos es útil. Las grandes declaraciones de los parlamentos europeos o nacionales, no sirven, desgraciadamente, para mucho, porque recordemos, por ejemplo, que la Constitución española dice cosas como que todos tienen derecho a la vida, y ya sabemos lo que pasa en España, por ejemplo, con el aborto, o simplemente por aquello que decía el conde de Romanones, dejad que ellos hagan las leyes, que yo hago los reglamentos, ¿no? Entonces, la aplicación de lo que es una ley de tipo genérico, una declaración genérica, pues al final nos conduce al sitio donde estamos. El problema, en mi opinión, yo creo que lo apuntaba el alcalde Brunete en gran parte, en cuanto a que el desarrollo de la tecnología lo favorece y lo impone incluso, pero además de eso, en mi opinión, el problema es que detrás hay una cuestión profundamente ideológica, y es que estamos aboliendo la privacidad. Es verdad que con el concurso voluntario y hasta jubiloso de cada uno de nosotros, pero estamos aboliendo la privacidad. Por ejemplo, fundamentalmente en todo esto a lo que nos hemos venido refiriendo a lo largo del programa, que es en cuanto a la ideología de género, por ejemplo. Se asienta en un principio general, que es que lo privado también es político. Y hemos aceptado eso. Y por tanto, si aceptamos eso, que es una formulación extraordinariamente precisa de en qué consiste el totalitarismo,
en que lo privado también es político, en que mis sueños también son políticos, en que mis relaciones íntimas también son políticas, si aceptamos eso, nos hemos cargado el sentido de la privacidad. La cuestión es que no se necesita, en fin, no voy a ir por ahí porque sea muy largo, pero no se necesita un Estado totalitario o un Estado todopoderoso para imponer una sociedad totalitaria. Lo esencial no es que el Estado sea totalitario, sino que lo sea la sociedad. Y a través de la corrección política y de la imposición de una religión política amparada por un desarrollo tecnológico como nunca hemos vivido, es hacia lo que vamos. Hoy es más difícil que nunca salirse del rebaño y salirse del redil. Es más complicado que nunca. No se necesita ya a la policía para reprimir a la gente que piensa diferente. La gente que piensa diferente ya se ocupa de no visibilizarse. Es mucho más efectivo de lo que hemos tenido nunca en cuanto a medios represivos. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa de publicidad y regresamos para hablar, todavía sigue coleando esa polémica del escupitajo y todo lo que ha representado, porque no solo el gesto, sino todo lo que hay detrás, y también hablaremos de las leyes de género y sobre todo la posición ambigua del Partido Popular al respecto. Por cierto, este fin de semana, el viernes a las 10, mañana, 6 mujeres sin piedad, con un invitado especial. Vean. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? Hola a todos, soy un tío blancohetero, youtuber, y hoy en 6 Mujeres sin Piedad voy a dar la cara, no os lo podéis perder. Este viernes a las 10 de la noche, 6 Mujeres sin Piedad con un tío blancohetero. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España. A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. Que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España. El jefe del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo: lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre... Pasado mayo. Ah, lo dice porque Pasado entonces... mayo. Usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? Es que... Pero... Perdóneme que le diga. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, esta vez parece que suena mejor. Una gran fortuna, contésteme por favor la segunda pregunta. Bueno, señores, aquí seguimos. Venga, vamos a analizar lo que está ocurriendo. Antes ya lo hemos hablado en el Partido Popular. Hablaba Alejo de gestos firmes que debe de romper, entre otras cosas, con el pasado y de coherencia, ¿no? De credibilidad por parte de Pablo Casado. Y tiene mucho por hacer o mucho por barrer, porque la verdad es que le va a costar domar o hacer entrar en razón hacia el tipo de política o el nuevo rumbo que le está dando al Partido Popular o pretende dar al Partido Popular a los varones, como por ejemplo Alberto Núñez Feijóo en Galicia o también al Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Fíjense lo que ha ocurrido en Galicia, que no deja de llamar la atención. El gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha aprobado, con los votos evidentemente de toda la oposición, de todos los partidos de la izquierda, progresistas, imponer lo siguiente. ¿Qué vamos a ver? Efectivamente, vamos a ver la proposición de ley. El Parlamento de Galicia, atención, insta al gobierno gallego a implantar y aplicar todas las medidas normativas y reglamentarias pertinentes para el próximo curso que decidan que el alumnado lleve uniforme escolar. Bueno, aquí hay un error de transcripción. Lleve, ¿no? Lleve, efectivamente, lleve uniforme. Pues se han equivocado aquí también los gallegos a la hora de copiar, desde luego. Lleve uniforme escolar, no obliguen a un código de atuendo diferenciado por sexo entre alumnas y alumnos, contemplando en todo caso la opción, bueno, no sé si es que gallego. está en gallego, desde luego escriben fatal, la opción de que las alumnas puedan elegir acudir al centro educativo con pantalón. Es decir, se lo traduzco, que el gobierno del Partido Popular en Galicia se vuelve a meter en la educación y dice que en los colegios concertados y privados, donde hay una vestimenta, digamos, dictada por el centro, si en las chicas les obligaba a ir con falda,
Ahora el gobierno dice no, esa obligación vamos a perseguir a los colegios que obliguen a las niñas a llevar falda y les vamos a dejar la opción de que lleven falda o de que lleven pantalón. Incluso esto ha habido un rifirrafe en Twitter, ¿no? Creo que lo podemos ver porque ha habido varios partidos políticos, entre ellos Vox, que han puesto el grito en el cielo. A ver si tenemos ocasión de verlo. Y la respuesta del Partido Popular Gallego. Incluso ha tenido que salir al paso Alberto Núñez Feijóo. Decía Santiago Abascal: Pablo Casado, ¿esto es una broma o de verdad vais a empezar a decir a los colegios cómo tienen que ser los uniformes? ¿Os suena eso de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos? Dejad a las familias y a los niños en paz. Y han visto que tuiteaba la noticia de Galicia prohibirá a colegios con uniforme que las niñas lleven falda. Y contestaba el PP de Galicia: los padres de las alumnas tendrán libertad para decidir si las niñas van a la escuela con falda o con pantalón. No vemos necesario imponer la falda a una mujer. Vosotros sí. ¿Qué medidas disciplinarias aplicaríais a una chica por llevar puesto un pantalón en un colegio? Es una falacia. Es la típica falacia. Falacia lógica. Claro. Falacia lógica. Y Abascal contestaba: Pablo, que dicen en el PP de Galicia que los padres ya no tienen derecho a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, que vosotros vais a decidir la lengua, el uniforme y la educación moral, con esa totalitaria ideología de género. Y ahora les diré lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo contestando a Santiago Abascal. ¿Qué ha dicho Alberto? Ahora lo vemos. Pero bueno, ¿qué os parece esta medida? No, pues que, vamos a ver, es claramente un intervencionismo atentatorio contra la libertad de educación. Porque, vamos a ver, un colegio tiene derecho a tener su ideario y tiene derecho a tener su reglamento interno y tiene derecho, por ejemplo, a fijar unas normas de conducta. Tiene derecho a hacer todo eso, siempre dentro, naturalmente, del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Pero, vamos a ver, si un colegio decide, y pasa en otros países, que, vamos a ver, yo he estado en muchísimos países donde los uniformes del colegio los decide el colegio. Y dice, el uniforme aquí es chaqueta verde, con el escudo del colegio, gorra con borla y falda a cuadros de rojos y azules. Y calcetín hasta debajo de la rodilla y zapato negro. Oiga, vamos a ver. Entonces, el que lleva a su niño a ese colegio voluntariamente, pues ya, no, yo no quiero que mi niño lleve eso. Pues no venga usted a ese colegio, váyase a otro. Para mí es una... Alejo, tienen una forma de entender la política, si me permites, que, y conozco a Núñez Feijóo, yo le considero un buen amigo y una persona inteligente. Pero aquí no hablamos de eso. No, pero déjame explicarte un poco por qué creo que hacen estas cosas. Ellos creen que lo que tienen que hacer, que es el mismo planteamiento que tuvo Rajoy desde el principio, es gestionar, administrar. Y yo estoy de acuerdo en eso. Los políticos tienen eso es parte del trabajo, claro. Y creen que dejándoles la cancha a las ideas de la izquierda, de la ultraizquierda, de la extrema izquierda, se van a hacer más simpáticos a los votantes y van a conseguir incrementar su espacio electoral. Bueno, pues consiguen exactamente lo contrario. ¿No? Destrozan las ideas y las convicciones de su propio electorado, permiten que la sociedad en su conjunto se radicalice en la extrema izquierda y hacen que en los siguientes episodios que veremos, Feijóo perderá, porque el ecosistema que habrá generado debajo de sí será un ecosistema que no le reconocerá a él. Y por cierto, el hecho de que se meta con la falda y el pantalón es claramente ideología de género. Hombre, claro. Pero ideología de género a dosis masivas. Claro. Porque claro, vamos a ver, eso mismo de la educación diferenciada. Oiga, yo en mi colegio... Cuando iba a colegio hace muchos años, en los años 50, había las niñas y los chicos separados, ¿no? Separados, edificios separados, patios de juegos separados. Bueno, muy bien. Bueno, pues, oye, la gente que elegía ese colegio, pues ya sabía que había eso, ¿no? Ahora, si hay un colegio que ofrece, no impone, ofrece educación diferenciada, tú lo eliges o no lo eliges, dependiendo de tus propios gustos y de tus propias ideas. ¿Por qué hay que prohibir la educación diferenciada? La libertad. El artículo constitucional es clarísimo. Hay derecho a dar a tus hijos la formación que tú elijas. Lo dice claramente. Entonces, yo creo que
Feijóo aquí se ha equivocado, ha hecho una concesión absurda a la ideología de Pero género. es una equivocación sobre otras equivocaciones, porque bueno, en ese sí. tema Feijóo siempre ha dado una de cal y otra de arena. Es decir, gestiona bien la sanidad y la educación y la administración de Galicia, pero se equivoca cediendo en todos los temas que están en el ADN de su propio partido. Claro, claro. Es decir, y Galicia se le irá. Galicia se irá del PP porque el PP está abandonando a ese voto conservador, sensato, que quiere otro modelo de sociedad. Y pasará, como le ha pasado a Rajoy y a Feijóo, le pasará lo mismo. Bueno, a ver, por cierto, antes de Fernando, ¿cómo me puedo tomar un café con Julio Ariza y una copa? Me preguntan, un espectador. ¿Perdón? ¿Cómo me puedo tomar un café con Julio Ariza y una copa? De un espectador, ¿eh? Vamos a ver, ya se lo puede tomar. De entrada ya se lo puede tomar como si yo estuviera allí, ¿vale? O sea, no tengo una copa no tomaré porque no bebo habitualmente, porque ya bastante tengo yo con lo que yo me sale de mí mismo como para ponerme a beber. Pero si ustedes quieren acercarse un día que estemos aquí en El Gato y al salir pues nos tomamos un café, pues encantado de la vida. Salvo que sea un tipo muy rollo, ¿eh? Porque yo ya no tengo salud ya para empezar a hablar horas y horas, que ya con Alejo aquí tengo suficiente. Guillermo y Paz, venga. Yo quería hacer una reflexión un poco más global, ¿no? En el sentido de que a mí me parece un episodio más de un seguidismo y de un desnorte que tiene el centro derecha español desde el año, aproximadamente desde el año 2000, 2004, muy marcado. Es decir, la izquierda no tiene un planteamiento moderno para gestionar España en una sociedad competitiva y tiene unos ejes de actuación que son el género, la igualdad y la tergiversación histórica. Y la autodeterminación de los pueblos. Y luego eso ya, para acabar y luego de encima rematar de el compañeros tema. de viaje del nacionalismo. Entonces, la izquierda, como está en esa línea, pues hace un gran esfuerzo con sus medios de comunicación, con sus intelectuales, profesores universitarios, muy potente. Pero lo que es penoso es que la derecha, cada vez que da un paso, sigue el mismo derrotero. En el tema del género, la ley de Madrid es terrorífica, de ideología de género. ¿Que era del PP? Que es del PP. Da un poco la sensación de que dice, bueno, en el género, vosotros tenéis la iniciativa, no os preocupéis, que nosotros vamos hasta a competir con vosotros. En el tema de la igualdad, cuando se dice el Ministerio de Igualdad, no se le ocurrió a Rajoy cambiar el nombre del ministerio. Es decir, la igualdad socialista es el eje, uno de los pocos ejes que le queda, que consiste en todos por igual. Todos suspensos, si hace falta, todos por igual. Y en el tema de la tergiversación de la interpretación de la historia, siempre por abajo. El PP jamás ha opuesto una visión distinta o alternativa, de tal manera que en la iniciativa política de la izquierda el PP o está parada o le sigue insistiendo. Y este es un episodio más de seguimiento, o sea, es un seguidismo, y yo creo que es momento de que el PP se plante en el tema de la historia, en el tema de la igualdad y en el tema del género. Bueno, ha sacado un ejemplo antes, Alejo, que me parece particularmente pertinente, que es el de la educación diferenciada, y que es lo que mejor refleja cómo toman la educación todos estos sectores políticos y político-ideológicos. Y es que no permiten la educación diferenciada o quieren prohibirla, pese a que arroja unos resultados académicos demostradamente mejores. Pero eso es igual, es la libertad, Fernando. Claro, claro. Si no es porque los resultados son mejores o peores. Efectivamente. Es porque si un pues padre... es lo que te estoy diciendo, Alejo, es lo que te estoy diciendo. Que aunque los resultados son mejores, ellos, por razones de ideología, lo quieren prohibir porque son liberticidas, porque no quieren que tengamos esa libertad. Y eso, digamos que es el mejor reflejo, esa actitud ante la educación diferenciada. Claro, y dicen, los resultados son mejores y además, mire usted, yo quiero. Y ellos te contestan, ya, pero yo no, porque el objetivo es que usted convivan niños y niñas desde pequeños, tal y cual, porque es un objetivo ideológico. Pese a que todo lo demás, resultados académicos y libertad, lo desaconseje vivamente. Pese a eso, lo quieren imponer. Y exactamente esto es lo que están haciendo. Desde el momento en que privan, y el discurso de la libertad aquí es falso por parte de Feijóo, porque desde el momento en que privan a los centros educativos de decidir la uniformidad de los alumnos, están privando, y esto es lo grave, no es solamente que limiten la libertad de los centros educativos, es que están limitando la libertad de los padres para elegir el centro y el modelo que quieren, puesto que ya no puede haber un modelo de uniformización. Y ese modelo ya no lo hay, porque en el momento en que una chica... Déjame decirte lo que ha dicho Feijóo y luego ha dicho, bueno, en fin, ha salido evidentemente en defensa de esta iniciativa, dice por dar libertad a los padres y a las alumnas, y denuncia que algunos líderes políticos en España solo conocen Galicia cuando vienen a tomarse una mariscada.
Esto dicen algunos casi un ataque directo, pero bueno, da igual. Más allá, la defensa que dice que se trata nada más de otorgar la capacidad de elegir la prenda, un hecho por otro lado habitual en la mayoría de centros concertados gallegos. Dice que si a alguien le molesta está interesado en tergiversar la verdad o tiene algún planteamiento absurdo que el Parlamento no comparte en su totalidad. Es como discutir si las mujeres de la Policía Nacional tienen que ir con falda y no se pueden poner pantalón. Sería sorprendente y un retroceso. Yo creo que Feijóo que un partido debería evitarlo. Se está arriesgando, y lo lamento muchísimo, a que traigamos aquí los artículos de la ley de género que ha aprobado él en el Parlamento gallego. Y sobre la que no hemos entrado hoy, pero vamos, la semana que viene podemos entrar, porque a mí que salga con esta historia de si se puede elegir o no, me parece que es una respuesta muy endeble, la verdad. Y si quiere le invitamos aquí a don Alberto, y yo lo haré encantado porque le aprecio mucho, a que venga a explicarse al respecto y a reflexionar sobre la ley de género con la ley sobre la mesa. Vamos con la ley sobre la mesa y con esa ley hablamos con Alberto Núñez Feijóo y que nos explique cómo puede haber una ley de esa naturaleza en una comunidad en la que el PP gana con mayoría absoluta. Y él permite que esa ley se apruebe. Porque es que además a ver, un segundo, que interrumpida Paz. ¿Concluyes? No, había concluido ya. Si es, Habías concluido, lo que disculpa. decir era eso. Pues venga, Borja, que todavía no lo hemos escuchado. Déjame decirle a Pedro del restaurante Virgen del Mar de Murcia que es un tipo fantástico. Y que él y su madre Cruz. Hay una sobredosis Virgen del Mar de Murcia. de peticiones para cafés y por lo que vemos con los mensajes. Por favor, vamos a quitar este mensajito ya. Oye, perdona, ha habido uno que hablaba de un puro. Yo le agradecería muchísimo, especialmente al del puro, nos entenderemos. Nos entenderéis, efectivamente. Yo creo que básicamente, a ver, hablo desde el punto de vista lógicamente particular. Yo creo que podría ser hasta compatible todo. Es decir, defender la libertad es defender la libertad en el contenido y en el continente. A mí me parece que la libertad del individuo es básica para el progreso de la sociedad, pero evidentemente no podemos olvidar que un conjunto de individuos pues constituyen personas constituyen un colectivo. Entonces, el colegio lo conforman, evidentemente, una serie de niños y de niñas, ¿no? Entonces, lógicamente, si tú impones a un colegio, se puede interpretar como que, evidentemente, estás coartando la libertad de ese colegio. Ahora bien, a mí me gustaría que hay un tercer factor aquí muy importante y decisivo para poder tomar algún tipo de dictamen, porque claro, no estamos en Galicia, yo no estoy en Galicia, tampoco sé todo el conjunto ni lo que ha habido por detrás de esto, y es qué opinan los colegios de esto. Es decir, a mí me gustaría conocer las opiniones de los directores de los colegios, porque evidentemente si consideran que se está atacando la libertad del colegio con esta ley, la libertad propia del colegio, no ya de los niños, pues evidentemente tendrían alguna opinión que dar, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que es conveniente, y ya insisto, desde mi punto de vista y con mi opinión, yo creo que es el hecho de imponer una libertad a las personas no implica que no se haga al colectivo. Entonces, en este momento a mi juicio estamos coartando la libertad del propio colegio para poder decidir si... Es decir, que no te parece bien. Se están animando nuestros espectadores. Había uno que preguntaba si sabíamos lo que es un barraquito. ¿Sí? ¿Sabe usted lo que es? No. Es un café ahí en Tenerife. En Canarias, ¿no? En Tenerife, bien. Chicharreros. Pues un barraquito. Un barraquito con Paz, ¿no? Que Paz, alguien también quería tomarse algo con Paz, ¿no? Hemos dicho un café. Pero café no. Yo no tengo café, no tomo. ¿Qué tomas tú? ¿Cerveza? Sí, por ejemplo. No, cerveza sí viene. Aquí ya saben. Borja, pásate a Vox. Otro. Fíjese, mira, Borja, ¿qué te parece? No, yo soy del Partido Popular. Y muy de momento, ¿no? De momento. Yo quería decir una cosa sobre el tema de los concertados. Los directores de los concertados no opinarán sobre una ley del que les paga. Claro. Sería suicida. Y los privados, yo imagino que son libres de emitir opinión, pero bueno, es un porcentaje súper mínimo del sistema escolar, vamos. Ya, pero es que a lo mejor la estamos libertad nosotros que tienen es muy limitada. Valorando algo con lo que los colegios, lógicamente, están de acuerdo. Entonces, pero pues, vamos a ver, aquí entra un parlamento... Rayos. No me extraña que Vox pida la supresión de las autonomías, que si los parlamentos sirven para decirles a los colegios cómo tienen que hacer los uniformes. No, yo no soy Hombre, por favor, de verdad. Ya había un espectador que decía que tendrían que ir en Galicia todos con gaita y faldas. Claro, la gente ya es que se lo toma a pitorreo. Bueno, ¿por qué no dejan de hacernos estas payasadas? Venga, vamos a Valencia. En serio, hombre. Porque la Comunidad Valenciana ha aprobado lo que todos los medios de comunicación celebran como la ley más avanzada, más moderna, he llegado a leer incluso, sobre derechos del
colectivo LGTBI, ¿no? En aras o bajo el pretexto de evitar o prevenir agresiones, erradicar cualquier tipo de discriminación por cuestiones de orientación sexual, que todo el mundo evidentemente está en contra de las agresiones y de discriminaciones. Bueno, de hecho está recogido en la Constitución, ¿no? Esta ley desde luego va mucho más allá y les hemos puesto algunos de los titulares hasta ver el cuerpo normativo, que eso lo veremos con el jurista José Javier Castilla la próxima semana aquí en El Gato, pero entre otras cosas sí que se utiliza dinero público nuevamente. Así se establece para los tratamientos hormonales, para el cambio de sexo. En cambio, se prohíben, atención, con multas de hasta 120.000 euros, las terapias de aversión, es decir, de la publicidad, incluso para quien, médicos, psicólogos, que digan, oigan, si usted no se siente bien con su orientación sexual y quiere intentar o tratar de revertir, digamos, esa tendencia, oiga, venga que yo le trato. La publicidad y la persona que acuda, multa. Se crean espacios de la memoria LGTB, por obligación a municipios de más de 50.000 euros. Hay grupos especializados... 50.000 habitantes. 50.000 habitantes, disculpa. Grupos especializados en la prevención de delitos de odio y, evidentemente, se meten de lleno en los colegios, en las escuelas, libros de texto y celebración del Día del Orgullo, etc. Y en todos, estos también a nivel transversal, no solo la escuela pública, sino también obligan a la concertada a cambiar, modificar asignaturas determinadas en los colegios concertados y también en los privados. Un Parlamento regional, nuevamente, la verdad es que ya nos sorprende, aunque sea la más avanzada, como dicen, la más moderna, porque ha venido Galicia con el PP, ha venido Madrid con el PP, luego vino Cataluña, Murcia con el Partido Popular, ahora Valencia, que gobierna, ojo, el PSOE, pero que el PP se ha abstenido. ¿Quién da la batalla de las ideas ahora en Valencia? Se quedan huérfanos estos ciudadanos que están en contra de esto. El discurso de la representante popular en el Parlamento de Valencia ha dicho, concretamente, nuestra abstención es una abstención muy positiva. Ha dicho eso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo creo que la orientación sexual de cada persona, y no es el momento ahora de entrar en lo que ha sido la evolución y, en fin, consideraciones sobre la sexualidad humana, que eso sería otro debate. La orientación sexual existe. Y la desorientación sexual también. No, sí, pero vamos a ver. Existe la orientación sexual y la desorientación sexual. Y esta gente está por la desorientación sexual. Las preferencias sexuales de cada persona forman parte de su vida íntima. Eso es. Personal, que está, como es natural, es libre cada uno de tener la preferencia sexual. Pero eso es evidente. Pero Alejo, eso es evidente. Esa preferencia sexual, a lo largo de la historia, pues ha sido objeto, en distintos países, de distintas culturas y de estos momentos históricos, ha sido objeto unas veces de tolerancia, otras incluso de promoción y otras incluso de persecución. Bien, yo creo que hoy ya cada persona, como digo, tiene su orientación sexual, sus preferencias, sus gustos, y forma parte de su privacidad y de su libertad. Y nadie ha de ser discriminado, ni perseguido, ni vejado, ni ofendido por esa preferencia. O sea, es decir, eso me parece que estamos todos de acuerdo. Eso es una obviedad. Es una obviedad. Vale. Bien, a partir de aquí, que el Estado o los poderes públicos garanticen los derechos de las personas y también los de las personas de acuerdo con su orientación sexual, para que se respeten sus derechos de acuerdo con la Constitución, no hay ninguna discusión. Pero si no me garantizan a mí que explique mis convicciones, porque me llaman facha. A partir de aquí digo que una cosa es eso, que estamos todos de acuerdo, y otra es que el poder público imponga una determinada forma de ver la sexualidad. Eso es otra cosa. O sea, eso ya es dar un paso excesivo. Es decir, vamos a ver, todos estamos de acuerdo en la libertad, en el respeto, en la no discriminación, todo eso estamos todos de acuerdo. Pero que se imponga un determinado modelo, que se imponga, porque claro, si tú pones multas, si tú estás imponiendo, entonces eso es lo que a mí me parece un exceso, porque me parece que es un intervencionismo que va contra también la libertad de las personas. Por ejemplo,
Si yo, quien sea, lleva a su niño al colegio X, y esa persona tiene derecho, de acuerdo con la Constitución, a que su hijo reciba una educación de acuerdo con determinados principios morales, que son los que él considera correctos. Y por ley le obligan a que este niño tenga que escuchar obligatoriamente a un representante de un determinado asociación LGTB que le explique unas cosas que a su padre o su madre no quieren que le expliquen, porque hay que obligarle. O sea, eso es lo que me parece que no es correcto. Pues no solo te obligan, Alejo, que si encima el padre pretende sacarle esa clase, luego tienes la señalización pertinente, te señalan como el diferente, el apestado. Fernando. Bueno, la orientación sexual y todo este tipo de cosas es una cuestión puramente privada. Por tanto, las leyes lo que no pueden hacer es entrar en ese terreno, sencillamente. Y tampoco tienen ni que proteger ni que perseguir. Si es que los derechos de las personas están al margen de su condición sexual, de su gusto o inclinación. Es decir, en función de que usted es un ciudadano. A mí me da igual lo que usted haga, su inclinación, si se acuesta con uno, con una o con 17. Es su problema de su vida privada. Y por tanto, las leyes no deben entrar ahí. Pero, repito, hemos consagrado el principio que sí justifica la intromisión en lo más sagrado de la vida, que es que lo privado también es político, que es un principio del feminismo, de la segunda oleada del feminismo, consagrado por Kate Millett, que es la gran santona de toda esta historia, ¿no? Y el problema es que no combatimos ese principio, nos lo hemos creído y lo aceptamos. Vamos a ver, aquí lo que hay es una utilización en la ideología de género de determinados grupos de tipo minoritario a partir de la concepción del marxismo cultural para provocar una revolución antropológica, que es realmente en lo que se está. Hasta tal punto es así, y les trae sin cuidado la libertad de aquellos a los que dicen proteger, que por ejemplo se prohíbe lo que se llaman las terapias de aversión. Es decir, que yo puedo cambiarme de sexo, que no, el cambio de sexo es imposible porque están las células del cuerpo humano, eso es imposible, pero yo puedo hacer una serie de operaciones para parecer que me he cambiado de sexo para convertirme en transexual, por ejemplo. Esto sí, para pasar de, o para siendo transexual, para pasar de hombre a mujer. Pero si yo quiero ir a una terapia voluntariamente y pagándomelo yo, a una terapia porque considero que mi inclinación homosexual me disgusta, no quiero seguir manteniéndola o quiero cambiarla por cualesquiera razones, señores, no puedo por ley. 120.000 euros si alguien ofrece un tipo de terapia de este tipo. Es evidente que no estamos ante un movimiento de defensa de la libertad de las personas. Es evidente que estamos ante un movimiento de imposición ideológica, de una ideología determinada que es una derivada del marxismo cultural y que consideramos, bajo el nombre de ideología de género y feminismo, que está todo bastante emparentado y bastante revuelto. Por lo tanto, a mí lo que verdaderamente otra vez me escandaliza, ya no a estas alturas, pero es que esa ideología que es marxismo cultural, eso sea asumido por ciudadanos de forma entusiástica e incluso por el Partido Popular en los lugares donde gobierna, y donde no gobierna se abstiene sencillamente porque la ley no es suya, por una razón puramente formal. Pero como se acaba de recordar y acaba de decir don Alejo, se abstienen pero jovialmente y jubilosamente. Entonces, esta es la cuestión en lo que estamos. El Partido Popular lo sabe perfectamente y Ciudadanos ni te cuento, lo saben absolutamente, pero no quieren hacer nada sencillamente porque calculan en términos de réditos políticos. Se reúnen por las mañanas y dicen, señores, aquí no nos vamos a meter porque esto nos resta votos. Y están destruyendo la sociedad sencillamente para ganar las próximas elecciones, que además no las van a ganar. Bueno, pero es que además demuestran con esa posición que el voto al PP no es útil. Efectivamente. Es un voto inútil, porque no sirve para defender algo tan elemental como que yo pueda salir a la calle o pueda salir en esta televisión y explicar qué cosas creo, como se les explicaría a mis nietos en mi casa o a mis hijos. Porque si digo aquí públicamente las cosas que creo sobre qué es una familia, sobre qué es un matrimonio, sobre qué es un homosexual, sobre qué es la adopción por parte de homosexuales de niños menores, sobre qué es. Si lo cuento aquí, puedo ser llevado a prisión, puedo ser multado con multas enormes. Es decir, que las cosas que un padre, en aplicación del más estricto sentido común de la tradición de nuestros antepasados desde hace 2000 años, si se las cuento a mis hijos, no puedo hacerlo públicamente. Y eso es simplemente una catástrofe. Y una sociedad que se permite que le hagan eso está muerta, está desactivada. Y yo lo que animo a la gente, y les animo cuando digo estas cosas, es a que vuelvan a activarse. Porque las cosas que han creído durante
tanto tiempo, que han creído sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, son verdad. Y tienen que seguir creyéndolas, porque son la verdad, la belleza y la bondad de las cosas. Y las cosas que están planteando en estas leyes son absolutamente inicuas, son malvadas, son perversas y destrozan la conciencia de los niños, la conciencia de la gente, de los jóvenes, y les llevan y les meten en caminos de degradación y de autodestrucción. Y eso lo tienen que saber, y los padres tenemos derecho a explicárselo a nuestros hijos. Y esas leyes son, por tanto, como decía Tomás de Aquino, la ley que va contra la naturaleza es corrupción de ley. No es ley, es corrupción de ley. Es tiranía. Y estas leyes son leyes corruptas. Y eso es mucho más preocupante y muchísimo más grave que lo que pase con el escupitajo a Borrell, que lo que pase con Gürtel o lo que pase con Crespo Gomar. Y esa es la verdad. Tenemos que... Me pide paso Bea Fajardo. Bea, buenas noches. Cuéntanos cómo se puede ahorrar en luz, gas y sobre todo las empresas, pymes. Adelante, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. ¿Tienes una empresa? El siguiente consejo te interesa. Recuerda apagar los ordenadores en lugar de dejarlos en reposo porque puedes ahorrar hasta un 11% de energía por cada uno de ellos. Continúa ahorrando en tu consumo energético cambiándote a Aldro Energía, la compañía que te da las soluciones globales que más se adaptan a tu negocio. Llama ya al 91 193 1600. Además, el Grupo Intereconomía y Aldro Energía te ofrecen descuentos especiales en tus tarifas de luz y de gas. Y si quieres, también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar. Descubre las mejores soluciones de eficiencia para tu empresa llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía para seguir creciendo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Queda un minuto para la medianoche. Falta por escuchar al representante del PP, al alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, al respecto de esta ley que se ha aprobado en Valencia con la abstención del Partido Popular. Borja. Pero tiene derecho a guardar silencio. Si sí. No, a mí me gusta hablar y de hecho me caracterizo por hablar. A ver, hablo siempre de mi perspectiva privada y personal, lógicamente, ¿no? Pero siendo justos, el Partido Popular de Valencia ha presentado una enmienda que prácticamente era una enmienda a la totalidad, que esa enmienda ha sido rechazada, en la que, entre otras cosas, decía que los centros tienen que tener su autonomía. Ha sido rechazada y, bueno, pues luego la abstención, imagino que la habrán justificado y bienvenido, ¿no? Pero la realidad, lo que yo creo, lo que yo pienso, es que hemos entrado en la línea de acción de la izquierda por el que si no hacemos leyes para determinados colectivos, parece que no estamos a favor de la defensa de la libertad, de la defensa del individualismo, de la vida. No, parece que no, si no haces esa ley, ¿no? Entonces, hemos entrado en esa dinámica en la que a ver quién hace una ley para un colectivo todavía más reducido, porque implica que si no, no estamos de acuerdo. Yo creo que en general, en la derecha, ¿no? Tenemos que empezar a marcar todos una línea de acción determinada, una que nosotros pensamos que hay que decirlo sin complejos, que eso no implica el estar a favor de una cosa, que estés en contra de otra, que esto es lo que parece que han tratado de vender unos cuantos, y que tenemos que ir de manera conjunta, porque si no, insisto, hay un relativismo moral imperante en estos momentos en España que está transgrediendo y cruzando unas líneas rojas tan difíciles de sostener que nos va a generar un problema en muy corto plazo. Porque esto que tenemos en estos momentos en España gobernando, y lo llamo esto no peyorativamente, sino la realidad, va a continuar si no tomamos medidas. Borja, tú sabes que esto... telegráfico, paz, telegráfico. Es que esto empieza, políticamente es una cuestión que empieza en Estados Unidos y que además es una maniobra política que llevan a cabo los demócratas perdiendo elección tras elección tras elección y llegan a la conclusión de que si ponemos en marcha todos estos movimientos de las minorías y los sumamos, contrarrestamos a aquel, digamos, a lo que Ridrojo llamaba el macizo de la raza. Es decir, aquella situación de normalidad del norteamericano medio, etcétera, etcétera, que normalmente tiende a votar republicano. Eso es lo que han hecho en España, solo que allí tuvieron una respuesta y aquí no están teniendo ninguna. Aquí habéis comprado no digo por ti, pero sí los partidos políticos, entre otros el que tú representas o al que tú perteneces, habéis comprado esto. Entonces os habéis sumado a esa política de atender a las minorías y de sumar todos los votos de las minorías y arrastrar a la mayoría y arrastrarla detrás de los intereses de la minoría. Porque estos intereses de la minoría que se imponen sobre los intereses de todos van en perjuicio de los intereses de todos y de la libertad de todos. Bueno, nos tenemos que ir. Julio, ¿qué nos habías traído? He traído unos regalicos. Venga. Vamos a ver. Corbata.
Bien. La bandera de España, que la hicimos cuando, bueno, tuve que ir a Milán a comprar una corbata, que es una maravilla, y se la quiero regalar a Fernando Paz, por si se le ocurre algún día ponérsela. Muchísimas gracias. No, que no se le ocurra, porque los días que se le ocurre se la pone mal. O sea que ya mejor que no se la ponga. El llavero. El llavero este de la bandera de España. ¿A quién se lo voy a dar? Pues al alcalde, que es el que tiene las llaves siempre del pueblo y de tal. Muchas gracias. El pañuelo con la bandera de España, pues... Al más femenino de la mesa. El fular y la pajarita, que sí, que sí. La bandera de España para el pañuelo maravilloso. ¿Y la cartera a quién se la voy a dar? ¿A quién le doy la carterita con la bandera de España? Ya estamos otra vez con los estereotipos. Una carterita en la que usted podrá... Ya estamos con los estereotipos Esta regionales. cartera, además, solo admite 5 o 6 aperturas. O sea, que no se preocupe, que le va a durar muchos años. Y bueno, y estos producticos, por 49 euros, que sepan que se pueden adquirir todos a la vez. Pero Alejo no tiene que pagar nada, ¿no? Llamando aquí al teléfono este que usted sabe, don Gonzalo. Bueno, gracias por la parte que me toca en mi regalo. Que lo disfruten, por cierto, los pueden conseguir en el Club de Amigos Intereconomía. Ahí lo ven, llamando al 91 676 24 64 o escribiendo a club@intereconomia.eu. Este fantástico lote con la bandera, con la enseña nacional, lo pueden conseguir llamando ahí y les atenderán y se lo enviarán con esos 49 euros más los gastos de envío pertinentes. Señores, que muchísimas gracias. Fernando Paz, ha sido un placer tenerte esta noche. Alcalde, qué bueno verle de nuevo, ¿eh? Igualmente digo. Nos vemos la semana que viene, a ver si vuelve otra vez con esa regularidad que le caracterizaba. Muy bien. Gracias, Guillermo. Muchas No me gracias resisto. por la Titular, la visita. Ostras, claro, tenemos aquí el mayor conocedor de la realidad hispano-cubana y no hemos hablado de Cuba. La visita Bueno. de Sánchez llega mañana, por eso mañana hablaremos, pero... Es un viaje bastante poco relevante, vamos. No sé por qué se ha puesto todo en marcha, pero bueno. ¿El qué? Ha sido rebasado por la realidad. Bueno, pero no, muy buen titular, poco relevante. Alejo, que gracias. Igual es un partido político. A lo mejor es una ¿Ha visto? propaganda. Siempre se va del gato con algo. No se va nunca con las manos vacías, es increíble. Yo, si me regalan algo, no voy a ser tan descortés que lo rechace. Eso en los monasterios, la figura esta se llamaba el padre recojón. Era el que lo recogía todo. Sí, se ha entendido, gracias, Julio. Don Julio Ariza, ¿con quién va a tomar café o copa o puro? La verdad es que tengo que reconocer que me saluda muchísima gente. Yo se lo agradezco a todos los que me saludan por la calle o en los bares, porque es una gozada ver a personas que reconocen por lo menos que intentamos ser la voz que no tienen en muchísimos medios, en el resto de medios, muchísimos españoles, millones de españoles. Y eso es una gozada. Yo lo que lamento es no poder saludar a todos. Me encantaría tomar un café o una copa y sobre todo un puro con todos ustedes, pero eso desgraciadamente no es posible. Si un día se acercan por aquí o si nos encontramos por las calles de cualquier rincón de España será un verdadero placer. ¿Por qué no da su teléfono móvil, como hizo con el de las espárragos? A lo Pues mejor muy para bien, que le pues escriban muy y le... bien. Lo doy yo. Un segundito, por favor. A ver, van. Ya sé cuál va. O el de Paz, si quieren. Sí, por cierto, ¿saben que Julio Ariza se sabe los números de teléfono? Yo creo que de la mesa probablemente, de Guillermo y de Alejo, seguro que se lo sabe. Sí, Sí, pero no lo digas. Y el mío probablemente... Hacemos una prueba. Siempre nos separa con eso. ¿verdad? Es brutal, tiene una capacidad memorística elefantiásica. Bueno, que nos vamos, señores, que gracias por su confianza, por haber elegido el gato. Mañana, 6 mujeres sin piedad con un personaje que les va de verdad a sorprender. Un hombre hetero blanco, o blanco hetero. Un youtuber que lo está petando en internet. Y el sábado ese fantástico especial informativo con Xavier Cajo sobre Pedro Sánchez y esa, en fin, la parte contratante, ya saben, de la primera parte. Señores, que descansen, adiós.